Acabas de encontrarte con el mono número 13. Un programa de cine, literatura, ciencia ficción, videojuegos y otros asuntos tan futiles como trascendentales. Sí, nosotros también pensábamos que no había espacio para otro podcast de temas frikis, y aún así lo hemos hecho. El mono te pone ojitos tristes y te pide que lo escuches. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Hola majetones, bienvenidos de nuevo, el mono número 13, hemos vuelto. Quería decir, antes de nada, que había muchísima gente preguntando, pero bueno, ¿esto es cuándo vuelven? Miles de personas preguntando si va a haber un segundo programa. Creíamos que era con expectativa, pero parece ser que tiene que ver más con la preocupación de que diéramos una chapa tan salvaje como en el primero. Así que me temo que sí, que aquí estamos. En concreto, en este programa, es un poquito especial porque vamos a hablar de un libro más película, pero sobre todo de la película, que además le otorga un poco el nombre a este podcast, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer antes de destriparlo todo es tirar los huesos. En este caso son de aceituna, porque este programa es animal friendly. Para los de la LOSE hay aceitunas que no llevan anchoas en el centro. Y sin más dilación, nuestros participantes, que deben de estar ya por ahí. Juan. Jedel 20 Thredeman, aquí estoy. Muy bien. Tú sé tú mismo. ¿Quién más nos acompaña? Creo que vuelves a repetir, ¿no? Vin el escurridizo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos para ver esta buena peli, que es la que vamos a hablar ahora. Sí. Y ojo, que hoy tenemos nuevo invitado, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Que muchas gracias por la invitación para salir en este vuestro segundo programa. Estuve escuchando el primero, la verdad que me gustó mucho. Aquí tengo que hacer pausa porque, bueno... No, el programa me encantó. Lo que no me gustó tanto fue la película. Y además tengo que recordar que fuisteis vosotros, cabrones, los que me recomendasteis verla. Culpable. Hace ya bastantes años. Tengo que decir que por suerte es algo que he olvidado. Tengo algunos flashes, cual sábado por la noche en Málaga, pero sí, poco más. Es decir, la película creo que pasó al olvido en mi memoria. Pero me gustó recordar un poco escuchando vuestro podcast, vuestro primer podcast. Tengo que decir que es una película que no deja indiferente y tengo muchas ganas de comentar esta, que yo creo que esta sí ya sube un poco el nivel, o por lo menos a nosotros nos gusta desde el primer día que la vimos, ¿no? Sí, yo sigo recomendando a Alejandro Magno, o sea, quiero decir, nunca es mal momento para seguir haciendo el mal. Comentar que, bueno, no tiene sentido seguir esperando. La película es El Guerrero número 13. El mono número 13 os debería dar una pista. Y también vamos a hablar de la novela Devoradores de Cadáveres, ¿vale? En la que está inspirada. Pero, antes, Vin tiene otra sorpresita para nosotros, ¿no? Vin, hablando de 1999. Sí, ya vamos a nuestra tradicional sección de efemérides de lo que ocurrió en el año 1999, y la verdad que revisándolo hay algunas cuestiones que yo creo que vamos a recordar todo. Lo primero de todo es que en el año 1999 se introduce el euro como moneda única en la Unión Europea. Ese mismo año también se realiza el juicio contra Bill Clinton por el caso de Mónica Lewinsky. Es el primer juicio contra un presidente de Estados Unidos en 130 años, y aunque finalmente el demócrata salió absuelto. Se patenta PageRank, una familia de algoritmos que es la base fundamental del software de Google, y científicos de la Universidad de Alabama descubren en los restos de un chimpancé muerto en 1985 y llamado Marilyn el origen del virus VIH, el principal causante del SIDA. En el oasis de Bawiti, a 300 kilómetros del Cairo,
el suizo Bertrand Piccard y el británico Brian Jones completan el primer vuelo en globo aerostático Arle. En Chile, Radiominería termina sus transmisiones después de 57 años de existencia. Y en Estados Unidos se produce el lamentable incidente que recordamos todos de la matanza en la escuela secundaria de Columbine, donde 2 estudiantes asesinan a 12 alumnos y un profesor para después suicidarse. El cineasta Michael Moore realiza un gran documental posteriormente sobre este trágico suceso. Mireya Moscoso se convierte en la primera mujer presidenta de Panamá. Se lanza, y siguiendo la línea del primer programa, el microprocesador Intel Pentium 3 Copper-Time. Y un juez federal de Estados Unidos declara que Microsoft, la empresa fundada por Bill Gates, tiene una posición de monopolio. Ese mismo año, también en 1999, en Miami, el niño cubano Elian González es rescatado tras naufragar en la lancha en la que tanto él como su familia huían del estado de Florida, y como sabemos todos, posteriormente el caso se convirtió en una crisis diplomática importante entre Cuba y Estados Unidos. La empresa AMA Record demanda al servicio de Internet Napster por infracción de los derechos de autor. Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá. Y no sé si os lo recordáis, pero Paco Rabanne, estrella de la moda, anuncia en 1929 su retirada de la alta costura, convencido del fin del mundo, al inicio del año 2000, según la profecía de Nostradamus. También ese año, el 12 de octubre de 1999, es la fecha en la que se calcula el nacimiento del habitante 6.000 millones de la Tierra. Bueno, en ámbito cultural, Britney Spears lanza su primer álbum, Baby One More Time, canción conocidísima por todas, que hasta la fecha ha vendido más de 30 millones de discos. Luis Miguel lanza su álbum Amarte es un placer, y Ricky Martin su quinto álbum con el original título Ricky Martin. La película española Todos son mi madre obtiene en los premios del cine europeo el galardón como mejor película del año. Terrence Malick recibe el Oso de Oro del Festival de Cine Berlín por el peliculón La delgada línea roja, y la cadena Fox emite el primer episodio de la serie Padre de Familia. Nickelodeon el primer episodio de Bob Esponja, y en Japón se lanza la primera entrega de la serie manga Naruto. Mario Vargas Llosa y Walter Oppenheimer, entre otros, reciben el premio de periodismo Ortega y Gasset. Y en Colombia se emite el primer episodio de Betty la Fea, catalogada como una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. En el ámbito deportivo hay algunos eventos, hay uno al final, que lo voy a dejar para el final porque casi me he hecho a llorar recordándolo. Pero empezamos. Carlos Moyá se convierte en el primer tenista español en alcanzar el número 1 de la ATP. Elsa Ávila asciende el Monte Everest, siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograr tal hazaña. Y en Sevilla, en el Campeonato Mundial de Atletismo, el velocista Michael Johnson gana los 400 metros lisos, estableciendo el récord mundial en 43,18 segundos, y que sigue siendo vigente hasta hoy. Debutan las hermanas Serena y Venus Williams en el circuito ATP, y Serena, a 2 meses de cumplir los 18 años, gana su primer torneo de Grand Slam, el US Open, siendo la primera mujer afroamericana en lograrlo desde Althea Gibson en 1958. Y aquí pongo un redoble de tambores, porque en el año 1929 Michael Jordan anuncia su retirada, su segunda retirada, ¿vale? No sería la última, de la NBA, tras ganar el año anterior su 6º anillo de campeón con los Chicago Bulls. Para mí, se retira el mejor deportista de la historia. En ámbito de nacimientos, nace Mick Schumacher, el hijo del mítico Mike Schumacher, los futbolistas Joao Félix y Samuel Chukwueze, la rapera y bailarina y EMC surcoreana Chaeyoung, y Carrie Wong, el cantante, actor, modelo y chino perteneciente al grupo TF Boys. Sin embargo, en defunciones, ese año, de verdad, fue trágico, creo yo, para toda la humanidad. Fallece Luis Sánchez Polo, el humorista español del dúo Tip y Col. Él era Tip. Fallece Joe DiMaggio, el mítico jugador de béisbol americano. Fallece también el Pescailla y la Niña de la Puebla, ¿vale? Un drama para el mundo del flamenco. Fallece Mario Puzo, guionista de El Padrino, para mí la mejor trilogía de cine de la historia. Y también otro genio como es Stanley Kubrick, un genio del cine, director de La Naranja Mecánica, del Resplandor, en fin, Odisea en el espacio, etcétera, etcétera. Muere también Will Chamberlain, el pívot de la NBA, de Los Ángeles Lakers, y hasta donde yo sé, la única persona que ha logrado meter 100 puntos en un partido de la NBA. Rafael Alberti también muere, un grande, ¿no?, de la cultura española. Y Gar Samuelson, el batería de la banda Megadeth. Como vemos, fallecimientos ese año fue un auténtico drama. Y ahí estamos, en el año 1999, como vemos, el mundo estaba cambiando, entra el euro. Vemos que ya había demandas contra Internet, modelos nuevos, y en esta época, que he de decir que en este es el año también en el que se estrena La amenaza fantasma, ese peliculón de Star Wars. Ahí fallecen nuestras ilusiones, sí. Exacto, y eso fue lo que... Ojo,
Non lo quatur. Claro, y eso fue lo que hizo que el Guerrero número 13 no tuviera un éxito en taquilla tremendo. No solo eso, pero cierto. ¿Y ese es el entorno? Yo, sin más dilación, si os parece, estábamos comentando un poco, Américo Cerrado, hablar un poquito de la novela, pero no detenerse demasiado, porque se parece casi frame a frame a la película, y hablar primero de la novela y después hablar de la película, pues podríamos superar la chapa que dimos en el primer programa y no queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es que de aquí nos la hemos leído el 50%, ¿no?, del aforo, creo que sí. Y bueno, y podemos comentar por lo menos lo que son los datos más curiosos. ¿Te parece, Juan? Creo que tú has picado, ¿no? Sí, es correcto. Yo he sido uno de ese 50% lector. A ver, bueno, yo quería decir antes de nada, citar un poco las fuentes, ¿vale? Aparte, obviamente, de leerme la novela esta misma semana, 3 euros en Wallapop, y próximamente en vuestro perfil favorito de Wallapop por 2 euros, si os interesa. Y he hecho las típicas búsquedas habituales, ¿no? Wikipedia, Google, bueno, un poco nuestra línea, no nos pidáis mucho más. También, a diferencia de nuestro primer programa, de nuestra primera película, en la podcastfera hay bastante más del Guerrero número 13 que de Postman, por motivos obvios. Entonces querría citar 2 podcasts bastante recientes que he oído como documentación, ¿vale? Que son Carne de Videoclub y Al Rescate. Ambos programas tienen dos especiales del Guerrero número 13 que recomiendo porque a mí me han parecido interesantes. Entonces, ¿qué os quería decir? Como ha dicho el señor Roquero, que efectivamente lo que es la historia está prácticamente trasladada 100% a la película, os quería decir otras cosas que me han llamado bastante la atención sobre la novela, y es que principalmente aquí lo que hace Crichton es una reinterpretación del mito de Beowulf, ¿vale? No había pensado en dejaros mal aquí en directo y preguntaros ¿qué sabéis de Beowulf? Porque yo, lo cierto es que hasta hace una semana para mí era una película de Christopher Lambert, pero no, lo cierto es que es una poesía épica de la literatura inglesa, ¿vale? De hecho es la obra en inglés más antigua de las que se conservan. Y entonces Crichton, que es evidentemente me parece que es incluso profesor de universidad, pero vaya, lo que él quería hacer era una versión, una reinterpretación de este mito de Beowulf para que aproximarse a Beowulf sea más sencillo, ¿vale? Digamos que, como os decía, Beowulf, que es una poesía épica al estilo de nuestro Cantar de Mio Cid o de la chanson de Roland en francés, pues te puedes decir, joder, leerme el poema del Mio Cid me da toda la pereza, verme la película de Charlton Heston me apetece más, ¿no? Entonces, con esa idea, Crichton lo que hace es una novela en la que, otra cosa que me llamó mucho la atención y que me gusta, no sé si esto lo sabíais vosotros, pero es que resulta que Ahmed Ibn Faglan, ¿es? Pero sí, Fajlad. Sí. Ahmed Ibn Faglan es un personaje histórico que realmente existió. O sea, él realmente fue un embajador de la corte del califa en las tierras del norte, en concreto en las tierras de los búlgaros. Los búlgaros que no son de Bulgaria, ¿vale? Que son de un pueblo a las orillas del Volga, en la actual ciudad rusa de Kazán, que los futboleros lo conoceréis por el Rubin Kazán. Entonces, este personaje, Ibn Faglan, que como decía realmente existió, él es el primer árabe que tuvo contacto con los vikingos, con los pueblos del norte, o al menos el primero que volvió para contarlo, porque de alguna manera, pues al estilo de Marco Polo y sus viajes por la ruta de la seda, él en uno de estos viajes de embajador en los pueblos de los búlgaros acabó viviendo una aventura con los vikingos, y de hecho escribió una obra que es real, que se llama El papiro de Ibn Faglan, que realmente existe, y entonces Crichton coge este papiro, esta crónica del viaje de Ibn Faglan, y nos lo cuenta en la novela. O sea, por intentar no extenderme mucho más, la novela imposta ser esta crónica del viaje de Ibn Faglan, ¿vale? Sí, parece que los 3 primeros capítulos son prácticamente fusila, ¿no? Venía a decir una entrevista a Michael Crichton cuando el hombre estaba vivo, ¿no? Y efectivamente, de hecho, el libro tiene toda esa primera parte que pretende ser un poco más histórica, hablando precisamente de la diplomacia en aquellos tiempos, de cómo el mundo árabe estaba bastante más avanzado y demás, antes de que se note, digamos, el corte a ese cambio que tú decías de Beowulf, ¿no? Sí, de hecho, bueno, digamos que la idea de Crichton es fingir que Ibn Faglan fue testigo de los hechos que inspiraron posteriormente, digamos por la tradición oral, la leyenda de Beowulf, ¿no? Y de hecho ya los que habéis visto la película, pues hay ciertos nombres que aparecen en la película, en la historia, que teóricamente con el paso del tiempo acabaron degenerando y evolucionando a los nombres, ¿no? Entonces Beowulf, que es el protagonista, acaba siendo Beowulf, el castillo de Hrothgar acaba siendo pues Rudgar o algo así, y de hecho en la leyenda de Beowulf, que yo o sea, en el poema de
Beowulf, que yo evidentemente no he leído, aparece un dragón, una madre y un hijo. Aquí el dragón es en la película, como veremos más adelante, la luciérnaga, la serpiente de luciérnago, ¿no? La serpiente de fuego. La madre es la madre que aparece en la película. Y el hijo, que en Beowulf, en el poema de Beowulf es el troll Grendel, pues está representado en la película por el pueblo Gwendol, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de nombre que acaba degenerando. Y bueno, a mí me llamó la atención mucho que es verdad que en la película cuando empieza de forma, digamos, un poco abrupta. En el libro sí te cuentan toda esa historia de Admet y cómo él va más caliente que el queso de un San Jacobo. Se enamora de una mujer y le hace cosas que no se deben, y bueno, resulta que el marido de esta mujer es amigo del califa y termina desterrado, ¿no? Todo esto lo cuentan durante 3 capítulos, hablando mucho de localizaciones, de todo se supone que basado en esos documentos históricos. Sin embargo, la película es como un comienzo un poquito más abrupto y él está prácticamente de viaje y se topan con los norteños, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, esa primera parte es como un poquito más tensa en la novela. Sí, yo lo que quería decir es que tal y como lo hemos explicado, y de hecho que es así en el libro de Crichton, es claro, como se supone que es el papiro, la obra original de Ibn Fadlan, está como un cronista y puede sonar poco seductor, porque es que literalmente es viajamos 18 días con sus 18 noches y nos encontramos con 3 pueblos y de no sé cuántas acres de tierra, o sea, en plan casi auditor, digamos, ¿no? Casi notario. Pero vaya, es un ejercicio de metaliteratura, digamos, tan interesante que yo entré bastante bien en él, la verdad. Y de hecho hay mucha nota de página en la que, nota a pie de página, que Crichton, claro, como se supone que es el papiro, dice, bueno, pues aquí, en mi opinión, algunos traductores se han equivocado y tal experto opina que esto viene del árabe tal y cual, ¿no? Pero, o sea, digamos que al final es todo un ejercicio impostado, digamos, de lo que decía, casi de documento histórico, que es francamente interesante. Bueno, tanto es así que tanto en las páginas web que yo he consultado o incluso en algunos podcasts, los podcasts estos que os he dicho antes que he oído, no queda muy claro cuánto de verdad hay en ello. O sea, ya hay gente que piensa que nada es cierto, que todo se lo ha inventado Crichton para darle un barniz de realidad al estilo el proyecto de la bruja de Blair, y luego, o Fargo, claro, o sea, que se inventa algo y para que luego aprovecha, pero luego hay mucha gente que dice que sí, que vale, si lo veis en Wikipedia tiene su propia entrada Ibn Fadlan, y entonces hay mucho que es realidad, o sea, no está claro. Y el propio Crichton en el epílogo, no sé si lo han leído, señor Roquero, sí, dice que al final él ni se confunde y no se acuerda qué fuentes son de verdad del papiro de Ibn Fadlan y cuáles ha inventado, qué expertos ha inventado él, lo cual es cuanto menos curioso, ¿no? Pero desde luego sí da esa sensación de relato histórico, sobre todo esa parte en la que se cuentan cómo funcionaba la diplomacia en aquel entonces, hasta que él comete el error de acostarse con una mujer que está casada y ya lo destierran y lo mandan el califa lo manda a esta misión, y todo lo que es el viaje Volga arriba hasta los brazos del nacimiento y cómo va narrando los pueblos por los que pasa y demás, que de hecho llega a pasar, cuando va con los vikingos, llega a pasar por el pueblo donde realmente tiene su misión. Sí. La misión que le ha mandado el califa, sí, pero no le dejan bajarse del barco, ¿no? Ahora veremos qué sucede y él incluso lo ruega, pero no se lo permiten, ¿no? Y tiene que seguir el viaje con ellos. Y bueno, me llamó también la atención, que yo no lo sabía, ¿no? Que hablaba de que a los habitantes que viven sobre el río, sobre el Wick, se le llamaba Vikings, que es de donde se supone que viene la palabra Viking, ¿no? Vikingo, ¿no? Sí, la etimología de vikingo. Sí, es verdad que lo nombra. Bueno, lo vienen a decir y demás. Y después el libro, que es muy cortito, por lo menos mi versión debe tener como 170 páginas, tiene después una especie de apéndice que es bastante denso. Y cuenta cosas muy curiosas, como por ejemplo que los Gwendol son prácticamente neandertales. Es una cosa que llama un poco la atención, que después choca un poco con el hecho de que ellos monten a caballo y demás, pero viene a decir que prácticamente son gente que vive en cueva, que no ha evolucionado prácticamente nada, y de ahí su barbarie. Incluso se les nota cuando ellos están atacando a bárbaros, que son todavía criaturas que son prácticamente animales, ¿no? Sí. Y eso lo explica muy bien el apéndice, está muy interesante. Sí, yo de hecho, eso mira, me da pie a una pregunta que quería lanzar aquí a Vin y a Ernesto, porque el libro deja muy, muy claro que se trata de neandertales, y a mí me ha sorprendido eso mogollón, porque eso yo en la película no lo entendí. A lo mejor es que yo no soy especialmente listo. Quería preguntaros a vosotros dos que no os habéis leído el libro,
libro, si vosotros efectivamente sabíais que se supone que estos Wendell son neandertales. Pues la verdad que me enteré recientemente. A ver, una vez que tú ves la película, por la forma de los cráneos de estos Wendell, sí que es verdad que te puede dar pie a pensar, bueno, como ha dicho el señor Roquero, de gente que a lo mejor no ha evolucionado en muchísimos sentidos. Cuando visitan su poblado, bueno, que está también introducido en la roca y tal, sí ves que es una cultura como muy primitiva y sí, bueno, la verdad que te puede dar a pensar que son gente no neandertales, pero sí que no han tenido una evolución muy clara. Yo cuando vi la película hace ya muchísimo tiempo, simplemente no lo pensé. Luego en un par de documentos por ahí que he estado buscando por internet sí que supe de ello, de esa teoría, que de hecho al parecer es real. Hay gente que dice que en algún momento los neandertales pues estuvieron conviviendo, ¿no? con el hombre un poco más modernizado, con el Homo sapiens y tal, pero claro, la película supongo que se toma una serie de licencias o muchas para hacer una historia, bueno, que en principio no debería ser muy creíble en algo un poco más creíble. Bueno, yo sinceramente estaba cuando vi la película tan metido en la película que es que ni pensé en el tema de que podían ser neandertales. Yo diría que es que la película, siendo el 99, que siempre hemos comentado entre nosotros que es muy rolera, pues claro... el neandertal era yo. Claro, efectivamente, nosotros lo que estábamos pensando era en tirar los dados por aquel entonces. Virgen a los 40. Se llamaba la película. Y entonces, pues claro, es que era una aventura auténticamente. Hemos jugado aventuras que eran muy parecidas. Sí. Con lo que pensarse en neandertales o si la historia estaba realmente inspirada en unos vagines históricos, pues no interesaba a nadie. A nadie. Sí, eso a nosotros no lo vimos. Hablando de la historia de Beowulf, yo no sé si recordáis que salió una película, buscando rápidamente he visto que es del 2017, que era una película animada en 3D, donde salía Anthony Hopkins es el rey, sí. Angelina Jolie, que sigue la historia de Beowulf. Sí que es verdad que al parecer omite la parte del dragón, pero sí recuerdo a ese hijo, como comentaba Juan, que salía Grendel, y según por lo que yo creo recordar, y mirando ahora rápidamente, creo que la parte del dragón como que la omiten un poco, ¿puede ser? O... No, para nada. La película de hecho termina con matando al dragón, ¿sabes? Spoiler alert. Hay que meter aquí Claro. Claro, sí, la batalla que tiene con el dragón, sí. Claro. Sí, es verdad que era en un acantilado o algo así. Una película que a mí no me desagrada, la verdad. Yo creo recordar haberla visto un par de veces. Bueno, tampoco es un peliculón, pero se puede ver tranquilamente, ¿eh? Bueno, ya no sé si merece la pena. Leonardo no se sube en el tablón. Sí. Bueno, ¿qué más? Juan, ¿quieres comentar algo más sobre la novela? No, bueno, al hilo de esto que acaba de decir Ernesto, yo reconozco que no he visto, se lo decía fuera de micro a Bing, yo no he visto esta película de animación, pero sí que es verdad que todo el mundo dice que es la mejor versión del mito de Beowulf que se ha hecho en cine, ¿vale? Sorprendentemente mejor que la de Christopher Lambert, que yo recuerdo haber ido al cine solo, literal, o sea, solo sin que nadie me acompañó y que en la sala estaba yo solo. Entonces, bueno, pues ahí queda. Si alguien se quiere acercar a Beowulf, aparte de leerse el libro de Crichton o ver la peli del número 13, pues puede ver esta película, que no sé ni cómo se llama, supongo que será Beowulf, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Yo creo recordar que aparte de Anthony Hopkins sale también Sean Bean, ¿no? Que es el... ¿Susam? El hijo que es... Sam no, Boromir. Ah, no, Boromir, sí. claro. Que es el hijo, digamos, legítimo, ¿no? Y habla un poco de ese hijo bastardo que surge con la bruja y demás. Pero está muy bien, a mí me encantó, ¿eh? Esa película y la animación está genial, ¿no? Bueno, el director es Robert Zemeckis, así que mala. Sí, cierto. No, sí, cierto. Es un peliculón. De todas maneras, a mí me gusta. Yo creo que la mejor peli de vikingos para mí es El Guerrero número 13. Muy bien. Os lo digo, pero totalmente, ¿eh? Más que Beowulf. Sí, señor. Que en el primer programa estuviste un poco corta, Roger. Sí, tío. Es que Postman, durete, ¿eh? Pero El Guerrero número 13 es muy de mi rollo, ¿eh? Y yo creo que Pues en Latinoamérica yo creo que lo hemos petado, ¿eh? Porque El Mensajero allí lo partió. ¿Ah, sí? No. Sí, os parece. Como en ningún otro sitio. Hombre, yo sé que a vosotros os gusta mucho la película, tanto como a mí, pero yo intentaré ocupar el puesto de Bing en el primer programa. Intentaré cortar un poco el rollo también, sacando algunas cosas negativas de la película. Poco, porque me encanta, pero siempre se podría haber añadido algo más por aquí, por allí y tal. Y bueno, se irá comentando. Seguramente lo mismo piensa John McTiernan, ¿eh? Porque podrían sacar algo parecido a un Snyder Cut, por lo que yo he
he podido averiguar por ahí. Si os parece, Juan, ¿nos metemos con algunos datillos de producción o cómo lo ves? Sí, venga, perfecto. Pues como decía, como hemos dicho varias veces, película de 1999, el presupuesto que yo he encontrado, el oficial es de 80 millones de dólares, pero lo cierto es que en otras fuentes que he visto lo sitúan en el doble, ¿no? 160 millones de dólares por unos problemas que veremos ahora mismo, y su recaudación en cualquier caso, independientemente de cuál fue el presupuesto, no llegó a los 60 millones de dólares, con lo cual ya entendemos que es totalmente moneable y por eso estamos hablando de ella aquí, ¿vale? Es un proyecto liderado por Michael Crichton, autor de la novela, como hemos dicho ya, y John McTiernan. De hecho, creo que la producción pone Crichton y McTiernan, ¿no? Aparece como esta especie de bicefalia en la producción de Michael Crichton. Bueno, de hecho, no solo de Michael Crichton, en general de todos los que voy a decir me voy a limitar a citar algunas de sus obras, porque mucho más de eso no me pidáis, por favor, porque no sé. Pues Michael Crichton, autor de novelas como Parque Jurásico, Esfera o Congo, que yo la verdad que no sé cuál es, pero todo el mundo dice que Congo está entre las mejores de Michael Crichton. De John McTiernan sí que podemos citar alguna más, pero bueno, en cualquier caso, todos melocotonazos del cine de acción de los 80 y de los 90. Jungla de Cristal 1 y 3, Depredador, Caza del Octubre Rojo, Secreto de Thomas Crown o El Último Gran Héroe. Con respecto a la polémica, espero y creo que vosotros sabéis un poco más que yo, pero bueno, básicamente lo que ocurrió fue que Michael Crichton, cuando vio lo que iba a ser el primer montaje o sea, la primera versión definitiva de John McTiernan, pues no le gustó nada. Y entonces Michael Crichton, que ya tenía experiencia en dirección, pues prácticamente rerodó la película, o sea, muchísimas escenas, hasta el punto de que realmente no se sabe muy bien cuánto hay de John McTiernan, o por lo menos yo no lo sé, o yo no he sabido encontrarlo, y cuánto hay de Michael Crichton. Aunque sí que hay gente que sabe, que dice que es capaz de reconocer algunas de las escenas de John McTiernan. Una cosa súper importante que cambió Michael Crichton es la banda sonora, ¿vale? Ni siquiera sabría deciros, aunque lo podríais encontrar fácil, pero no tomé nota o no me acuerdo quién era el responsable de la banda sonora en la primera versión de John McTiernan, pero Michael Crichton hizo que se contratara a Jerry Goldsmith para la banda sonora, y yo creo que si algo estamos de acuerdo, bueno, para empezar estamos de acuerdo aquí los cuatro en que es un peliculón, pero es que la banda sonora es brutal, ¿no? Es súper épica y bueno, qué decir de Jerry Goldsmith, ¿no? Tengo aquí apuntado, bueno, lo que más me llega a mí, que yo de hecho esto sí que lo sabía, no he tenido que consultarlo, es la fanfarria, digamos, de Star Trek, la mítica, la que tenemos todos en la cabeza, tanto de las películas como de la serie, la segunda, ¿vale? La de The Next Generation. La serie original no es de Jerry Goldsmith, pero otras bandoras tengo aquí apuntado: Total Recall, un Oscar que le dieron a Jerry Goldsmith por la banda sonora de La Profecía, y un Razzie por Rambo. ¿Por Rambo? Curiosamente me estoy riendo por el tema de Oscar y Razzie, porque nos acordaremos del primer programa que hablamos también de Oscar y Razzie para el guionista. Cierto. De Lea Confidential, y es que curiosamente Jerry Goldsmith es el responsable de la banda sonora de Lea Confidential, con lo cual hemos encontrado aquí un nexo entre Postman y el Guerrero número 13, más allá del mono número 13, ¿vale? O sea, podríamos intentar encontrar siempre en todos los programas que hablamos una relación con Lea Confidential al estilo este del número de Kevin Bacon, ¿no? Que se cuenta. Bueno, total, el tema de los problemas estos que os decía de la producción, por lo visto eran Vox Populi. Yo la verdad que no tengo ni idea, porque en aquellos momentos, finales de los 90, yo no era lector, bueno, no lo soy ahora, menos lo era antes, de revistas especializadas, pero por lo visto sí que se sabía en el mundo que la producción del Guerrero número 13 estaba siendo un desastre, ¿no? A mí me ha recordado un poco a Waterworld, de la que por cierto también hablamos en nuestro primer programa, porque es verdad que en Waterworld se decía, esta producción de Kevin Costner está teniendo muchos problemas, pues algo parecido, ¿vale? Por lo visto, de la producción del Guerrero número 13 se decía que estaba teniendo muchos problemas, y al final se convirtió en una suerte de profecía autocumplida, ¿no? De que se daba por hecho de que iba a ser un desastre en taquilla, y finalmente lo fue, aunque a día de hoy yo de verdad todavía no he encontrado una explicación convincente, porque a mí la película me parece estratosférica, como desarrollaremos luego, ¿vale? Y bueno, ahora si os parece quería hablar un poco de los actores y actrices que aparecen en el rodaje. No sé si hasta aquí queréis decir algo o completar el tema de la polémica. Bueno, una cosita nada más. No sé si a alguien más le pasa, a mí me pasa. Michael Crichton, John Grisham, ¿alguien tiene ese mismo problema? No, ¿verdad? ¿De que los confunde la tapadera? Te lo juro que los confundo, y es que se parece un poco, ¿no? Yo creo que John Grisham es el de Tiempo de Matar, el jurado, la tapadera, Legítima Defensa y demás, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Y es un poco ese bestseller.
tipo de escritor, ¿no? Adaptables al... Estoy quedando como un puto inculto, pero no sé si a alguien más le pasa. Sí. Hombre, yo, en relación a lo que acabas de decir, la polémica, a ver, John McTiernan era un director bastante complicado, de estas cosas que pasan muchas veces en Hollywood, que desaparece gente muy top de la escena de un día para otro. De hecho, la última peli de John McTiernan fue El Guerrero número 13. Ah, sí, coño, pues no lo sabía yo eso. No, yo creo que fue El secreto de Thomas Crown, ¿eh? Yo creo que es posterior, ¿eh? Sí. Pues entonces esta es la última buena. De hecho, me suena a mí... No la tengo yo todas conmigo, sí. Bueno, no lo sé, puede ser. Pero vaya, que desapareció hace como 20 años un tío que se ha hecho pelis, pues eso, como Depredador, La jungla de cristal, o sea, una barbaridad. Y yo creo que sí se distingue, por ejemplo, toda la parte de la película que ahora veremos y que hablan del bosque, que cómo se van adentrando por el bosque y todos los temas cuando van a la cabaña inicialmente donde han atacado los Vendol. Eso es McTiernan total, sí. Totalmente Depredador, vaya. Sí, totalmente. Bueno, eso es Depredador 100%. Cuando veo a Beowulf dando instrucciones, me viene a la cabeza Arnold Schwarzenegger, el personaje de Dutch en Depredador, dando también sus órdenes al resto de marines. Es John McTiernan, estoy 100% de acuerdo. Esto es totalmente, pero bueno, y ya os digo, McTiernan pues desapareció, la verdad, de ahí, poco más sé yo de... Probablemente el sobrecoste tendría que ver con el rerodaje, entiendo yo. Dicen además que cuando Michael Crichton tomó un poco el timón, McTiernan se empezó a centrar en El secreto de Thomas Crown, que de hecho sí lo petó bastante, a pesar de que yo creo que bastante peor. Claro. Yo creo que también. Y además creo que salió en el mismo año, aunque no se rodaron simultáneamente, ¿no? Una era bastante anterior que la otra, no recuerdo exactamente cuál. Pero vamos, básicamente puede tener que ver con eso. Me gustaría aprovechar muy brevemente, contaros una anécdota personal. Vosotros tres me conocéis muy bien, yo creo que la audiencia me acabará conociendo. A mí me suele gustar toda la producción audiovisual, ya sea series o películas, y tanto es así que la única película, literalmente, tras 40 años de vida que tengo, la única película que yo he salido del cine es El secreto de Thomas Crown, o sea, y desde entonces, o sea, me enfadé tanto con ella que no he vuelto a verla, o sea... A lo mejor te gustaría ahora. Eso es lo que yo opino de esa película. Sí, bueno, hablando un poco de John McTiernan, a ver, un hombre que hace Depredador, película en la que yo venero, y La jungla de cristal, una de las mejores películas de acción de la historia. Este hombre ya puede hacer mierdas a cascoporro, que yo jamás diré nada malo acerca de él. Además, no sé, me da la impresión que es uno un director de esos de los 80, de los 90, que incluso en una comedia romántica tenía que meter tiros y sangre, y creo que hemos crecido todos un poco con ese estilo de cine, y es algo que yo veo en esta película también, ¿no? En El guerrero número 13, que me da la sensación que es una película que hemos visto 1000 millones de veces, ¿no? El guión es muy básico en el sentido de película, a lo mejor como, que te digo yo, Bailando con lobos o Avatar, de un personaje de una cultura o de un grupo social que entra en contacto con personas de otro grupo social o de otra cultura, que al principio no es muy bien aceptado, pero luego a lo largo de la trama se va ganando la confianza de esta nueva cultura, va aprendiendo y al final termina siendo un personaje importante para la historia, ¿no? Este guión muy básico lo hemos visto repetido 1000 millones de veces, pero creo que John McTiernan, al ser este tipo de director de los 80, de los 90, donde había violencia muy explícita en prácticamente casi todas sus películas, y de otros directores, creo que se centra más en la parte de batallas, de luchas, de peleas, que es lo que a nosotros pues siempre nos ha gustado, como antes ha dicho el señor Roquero, un poco tirando para nuestro lado más friki, ¿no? Más rolero, porque en realidad la película no se centra mucho en la relación que pueda tener el personaje con los otros 12 del grupo o con la chica, como luego veremos más adelante, ¿no? Es una película que no profundiza en eso, sino que se centra en la acción, y yo creo que quizá por eso nos guste más que cualquier otra película. Y ojo que no lo hemos dicho, pero en el libro él no aprende el idioma, ¿eh? ¿Ah, no? Si no recuerdo yo mal, vamos, yo me lo he terminado hace nada. Sí, de hecho, yo creo que esa es otra de las diferencias entre libro y película, pero como sé que más adelante vamos a hablar de la escena de la hoguera, porque esa escena es tal vez lo que más polémica causa entre... ¿Ah, sí? Sí. Entre la gente. Ahí yo creo que podemos hablar de cómo está en el libro eso resuelto, que yo creo que al final la clave está es que es muy poco transportable al lenguaje cinematográfico. Eso, efectivamente, estoy muy de acuerdo con eso. Pues no sé si tenemos algún dato más. Bueno, simplemente
decir que esta película, bueno, como bien ha dicho Juan, ninguno de nosotros nos explicamos, ¿no?, cómo se pudo dar este batacazo en taquilla. Si bien ha dicho Bing, fue el año donde salió el episodio 1, si no me equivoco. Pero claro, hay otras películas mitiquísimas, como son El Club de la Lucha o Matrix en 1999, que quizá fueron más impactantes en ese año y a lo mejor relegó a esta película, bueno, a lo que fue que no ganó mucho dinero. Ojo, porque El Club de la Lucha se la pegó también en taquilla. De hecho... También es verdad. Es una película que con los años se ha vuelto de culto, pero que en el año del estreno sí que es verdad que tampoco recaudó mucho dinero. ¿Quién lo iba a decir, que era moneable, Para que veas, Por fin vamos a traer una película buena al mono, chavales. Bueno, no. Ojo que hay muchas más, porque Blade Runner también se la pega en taquilla. Pero bueno, a lo mejor pasa con El Guerrero número 13 como con estas, que pasa el tiempo y se termina haciendo una peli buena, porque yo estoy esperando que pase eso con The Postman, No ha pasado tiempo suficiente, porque es una película reciente de 1997. Espera. En fin. Espera sentado, pero con esta, que es una peli de aventura espectacular, ¿sabes? Bueno, ya veremos dentro de muchos años a ver qué pasa. Sí, yo la verdad que los pocos vídeos que he visto así para prepararme un poco, que la verdad que tampoco he mirado mucho. Tengo que decir que a la gente le gusta esta película. Todo el mundo que he leído o que he visto algún vídeo, a todo el mundo le encanta esta película. Yo no sé si es que, al parecer, sí que es verdad que también escuché que no tuvo la suficiente publicidad que a lo mejor hubiera merecido para que la gente se enterase de lo que estaban haciendo, para ir al cine, etcétera. Que al parecer no hubo una gran inversión en este sentido y puede que no llegara al gran público por esto también. Me gustaría subrayar aquí que, bueno, en el primer programa decíamos, joder, tío, si es que hay que ver, estamos aquí leyendo Google, leyendo Wikipedia, bueno, pero es que Neto ha dicho directamente que se ha documentado viendo vídeos, o sea, ya ni leemos. Sí, ya. Bueno, a ver, y he visto como 2 o 3, que tampoco te creas tú que tampoco te creas tú que, porque no está todo el mundo hablando de esta película continuamente, pero... Me gusta porque ha visto vídeos de gente que ha escuchado a gente que ha leído el libro, O sea, sí, brutal. Ojo, que nos alejamos, brutal. Nos alejamos de la fuente oficial. No, además es que, por ejemplo, en el DVD es que no tienes ni extras para buscar, ¿sabes? Tienes play, configuración de idioma y selección de escenas. Y para adelante, las cosas simples. Ya perdieron bastante, sí. Exacto. Sí. Cuando pierdes 100 millones. Bueno, a ver... que divagamos. Yo tenía unas pequeñas notas sobre el reparto, ¿vale? En la que espero que también me añadís o corregís. Evidentemente, Antonio Banderas, que poco podemos decir sobre él que no sepamos, pero bueno, básicamente tengo aquí apuntado que tiene como 2 partes diferenciadas en su carrera. Empieza en España, Chico Almodóvar, he subrayado Átame y La Ley del Deseo, luego da el salto a Estados Unidos, primero como personaje secundario en películas que recordamos como Filadelfia o Entrevista con el vampiro, y finalmente, antes de esta película, pues ya goza de algún papel protagonista como es Máscara del Zorro o Desperado. Esta última, por cierto, peliculón, lo dejo ahí. La otra persona muy reconocible del reparto, Omar Sharif, una persona que tiene una extensísima filmografía, pero yo he decidido solo citar Doctor Zivago porque yo creo que a él le pasa un poco como a Guille, el de Farmacia de Guardia, ¿no? Será siempre el Doctor Zivago. Y luego, a partir de aquí, pues yo, bueno, tengo que confesar, y me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, en que no conozco a nadie más. Entonces, básicamente he tomado nota de su nombre y de su personaje. Si podéis decir algo, pues yo, estupendo. Tengo aquí apuntado que de hecho es la segunda que acredito, por lo cual entiendo que es alguien importante. Diane Venora como la reina Willif o algo así. Bullwife, el otro protagonista de la historia, Vladimir Kulich. Luego tengo a este personaje simpático que podemos tal vez caracterizar como mejor amigo de David Fadlan, que es Herger. El actor es Dennis Storhol. Y por último tengo esta suerte de personaje femenino que hace el papel un poco de pareja de Antonio Banderas, de David Fadlan. Se llama Olga y es María Benev. ¿Algo más que queráis decir del reparto? Porque la verdad que no he apuntado nada más. Quería decir que Bullwife se parece mucho a Sting. Un poco sí, El cantante. Sí. Sí que se parece, sí. Hay algo ahí sospechoso. Podría haber sido un musical, pero... No, y hay un mítico pelirrojo que también a mí me suena, Los Pilares de la Tierra, el malo, en Underworld también sale, pero ni puñetera idea del nombre, ¿vale? Un pelirrojo, así lo acreditamos. Bueno, uno de los 13 guerreros, no sé si os suena a vosotros. Hay 2 pelirrojos, uno que tiene la cara tatuada y otro, pues el que no la tiene tatuada. Vale. Bueno, y si os parece, Juan, ¿tiene algo más que decir del reparto? Más que del reparto, de la ficha técnica, digamos, de la película, sí que me gustaría, y tal vez lo desarrollemos si os parece cuando hablamos de la película, me gustaría citar al vestuario, ¿vale?
¿vale? Porque me parece subrayable, incluso sobresaliente. Entonces, las responsables de vestuario de esta película son Sandra Blackie, Nancy Dugan y Kate Harington. Ahí es nada. ¿Vale? Y luego, pues os diré por qué. Por favor. Os diré por qué me ha parecido subrayarlo, ¿vale? Muy bien. Simplemente comentar una cosa más de los personajes, de los actores que salen en la película. A mí me parece que el casting está muy bien hecho. Es decir, cuando tú ves la película, ves una gran diferencia entre Antonio Banderas y el resto, que el resto parecen vikingos, de verdad. No es la típica película de Hollywood. Pues bueno, que como hemos visto últimamente, que por aquello de la inclusión social, pues te tiene que poner un personaje de cada raza, de cada cultura y tal, y le ponen con una peluca y pa'lante, ¿no? A mí me parece que el casting está muy bien hecho porque da la impresión de que son auténticos vikingos. Es probable que incluso lo sean algunos de ellos. Sí, bueno, el amigo este, o el mejor amigo, como ha dicho Juan, Herger, sí que tiene un apellido, ¿no? Que parece de... Sí, parecen apellidos como suecos, daneses, no finlandeses y demás. Sí, Storhol. Sí, que no es de Despeñaperro, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que... Sí, perfectamente. No, pero la producción es buenísima, tío. O sea, se nota que está hecho todo con decorados, que no hay un ordenador a muerte. Yo solo he detectado una cosa de ordenador y creo que al principio de la peli, cuando están en el barco y van por el mar, creo que es lo único que hay que ordenador, y todo lo demás son unas localizaciones brutales, fotografía. Yo creo que eso le da... Sí, la fotografía es muy buena, creo yo. Y estoy completamente de acuerdo, que es que no hay CGI. Yo creo que es típico, ¿no? De directores de los años 80-90. Lo más reciente que podemos ver así es la de Mad Max, Furia en la carretera, que se utiliza el CGI, pero se utiliza para añadir, no para ser el protagonista de la película, ¿no? Y yo creo que aquí es 3/4 de lo mismo. Y me parece que de una manera muy acertada, la verdad. Pues yo diré una cosa. Tengo una peguita yo cuando... O sea, digamos como inicio para empezar a hablar de la película, yo tengo un pequeño problemita con el cartel. ¿Qué cartel? Sí, de Antonio. No sé si le pasa a alguien más. Yo, la mirada de Te voy a poseer. Ojo. De Antonio Banderas. Con su nombre en Arial 18. Y se me hace un poco telefílmico, ¿eh? No sé si es durillo. Sí, un poco durillo sí que es, pero bueno, había que vender a Antonio de esa manera, ¿no? La pasión latina. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre dándolo todo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Podemos incluso, si os parece, hacer una pausita. Sí. Que todavía no nos hemos abierto ni nada birrica. Y volvemos después, ¿no? Para comenzar con por lo menos un tercio, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues hala, vamos a descansar un ratito. Hasta luego. Adiós, chavales. More than wasn't helpful. Something's growing, something painful. Now the cold is so inside my cells. My life. Bueno, estamos de vuelta de este pequeño descansito. Habíamos hablado antes de comenzar con un tercio, pero claro, para eso haría falta que hubiese 3 partes y yo creo que no va a ser así. Lo vamos a hacer más ligerito y bueno, en las matemáticas pues ya haremos un podcast sobre ello. Y si no os parece mal, empezamos y lo que tenemos aquí es una voz en off, que es un recurso un poco trilladete, pero que aquí funciona muy bien, donde el personaje de Antonio Banderas, de Ahmed, viene a decir que tuvo un pequeño encontronazo con una mujer casada porque iba más caliente con una patada en la oreja, y lo banean y lo mandan en misión de diplomacia. Correcto. Y ya aparecemos, digamos, hay un barco y ellos están en misión de diplomacia, y en esa misión de diplomacia, en un momento dado, a la caravana la atacan los tártaros, ¿vale? En ese momento, ellos intentando escapar, aparecen ya los norteños, los tártaros se hacen caquita y se fusiona, digamos, estos personajes árabes se fusionan, digamos, con la compañía y el poblado de Bullwith, ¿no? Lo que viene a resultar es que piden hablar con el rey y el rey resulta que acaba de fallecer, ¿no? Ellos han llegado al poblado y en el poblado lo que se está celebrando, digamos, es el funeral del rey. Antes, a micro cerrado, estabais comentando
Lo que aquí se pretende mostrar es ese choque tan brutal entre culturas, cuando los árabes al final no dejan de ser los que inventaron las matemáticas, son personas que se asean, son personas cultas, digamos que son personas ya de otro tiempo, ¿no? Es un choque de más que de culturas, de civilizaciones, ¿no? Y esta gente pues se está celebrando con esclavas y con un montón de alcohol, y de hecho en algún momento incluso intentan atentar contra el que va a ser el heredero de la corona, contra Burwife, y este además mata al que intenta arrebatarle el poder, pero todo sigue como con normalidad, ¿verdad? No sé qué os parece esta parte. Sí, bueno, a ver, en la primera parte de la película, como bien has dicho, deja claro este choque de culturas, también deja claro que el personaje principal, Antonio Banderas, se adentra en tierras, digamos, hostiles, donde, bueno, simplemente por ir cabalgando con una caravana puede ser atacado, y de hecho, como dicen en la película, corred porque vuestras vidas están en peligro, ¿no? Lo que te quiere dar a entender que el personaje ha pasado de, digamos, la comodidad de su país, de la comodidad de su casa, de una cultura en la cual no tiene por qué temer por su vida, y se adentra en unas tierras que son hostiles, que son algo más bárbaras, aunque ya luego veremos con el tiempo que es simplemente una cultura diferente. No quiere decir que sea mejor o peor, pero en esta primera parte sí que es verdad que los protagonistas se sorprenden de la fiesta que están viendo en ese momento, y bueno, se quedan totalmente en shock cuando le dicen que en realidad lo que están celebrando es la muerte del rey que estaba hasta ese momento en el poder, y bueno, se miran extrañados como diciendo, esto no es lo normal para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que aquí la película lo que nos intenta es decir eso, de que el protagonista se está adentrando en un campo que ellos desconocen, y que no significa que sea mejor o peor, sino que es diferente. Bueno, después de la celebración, lo que sucede es que al día siguiente llega un mensajero del reino de Hrothgar, que es aquí realmente donde va a empezar la aventura. Es curioso porque el personaje se queda un tiempo en el barco para que le puedan ver durante un tiempo, porque son bastante supersticiosos, ¿no? Y bueno, lo que vienen a pedir desde otro reino es ayuda, ¿no? Aquí lo que se les viene a decir a ellos realmente le da muchísimo miedo, y se refleja muy bien en la película, y es el ataque a ese reino por parte de unas criaturas que ya sabemos nosotros, que además no hemos leído el libro y lo hemos estado comentando, que son los Wendell, y en ese momento, como digo, y viene a reforzar el tema de la superstición, hay un oráculo, una vieja, que hace un lanzamiento de huesos y decide que 13 tienen que ser los que respondan a esta llamada, ¿no? Son 12 en la compañía de Burwife, y por supuesto ese guerrero número 13 en este caso sería el personaje de Antonio, y nuestro amigo Ben Infalad, ¿no? Que va a ser el que tenga que acompañarlos al norte, al reino de Hrothgar, ¿no? A mí aquí me gustaría, perdonar la interrupción, señor Roquero, por completar un poco la intervención de Ernesto, que efectivamente yo creo que esta parte es importante para que entendamos que en el centro de la película está del choque cultural, y me gustaría hablar un poquito de los idiomas, ¿vale? Porque no solo me hace gracia, sino que muchas veces el personaje de Omar Sharif, Melchizedek, creo que se llama, Omar Sharif, intenta hablar primero, o sea, va a idioma común entre los vikingos, ¿no? Entonces primero habla en el griego, y decía que es una frase que hemos dicho mucho, porque aunque no creáis, en situaciones de la vida real hemos hecho esta bromita de Hegemona Gimeteron, Basileia Gimeteron, y que es el griego, claro, nadie habla griego ahí, y entonces pasan al latín, ¿no? Y es interesante porque creo que el latín hace en esta historia el papel que hoy en día tiene el inglés, ¿no? O sea, ese idioma que en la medida de las posibilidades de cada uno hace esa unión entre culturas, ¿no? Que de hecho más adelante lo hablaremos, pero es una de las grandes diferencias del libro, ¿no? El tema idiomático. Sí. Pero bueno, te he interrumpido porque quería hacer este apunte porque me parece importante el tema lingüístico, pero estábamos llegando a una de las grandes escenas para mí de la película, que es el tema de las tabas, del que has llamado a la vieja. Creo que en el libro le llaman la muerte, y es interesante también decirlo. Voy a quedar un poco pedante, seguro que Ernesto luego me da el toque. Seguro. Pero resulta que en todos los pueblos vikingos había un ángel de la muerte. O sea, ángel de la muerte es como el nombre genérico para ese papel que hace esa especie de bruja hechicera que va como, de alguna manera, fijando los designios de la tribu o del clan en función de lo que le dicen las tabas. Sí, correcto. Sí, es correcto. Eres un pedante. A ver, yo quería comentar una cosa, después de como muy bien ha comentado el señor Roquero, que Bulbair sufre como un ataque, ¿no? De una persona con un cuchillo que lo mata, y nos da a entender que allí las reglas son diferentes, es decir, que allí el más grande, el más fuerte o el más listillo puede llegar al poder. Incluso al día siguiente, cuando vuelven a visitar a Bulbair en su cabaña, nos ofrece una imagen la película de todos los norteños lavándose en el mismo plato, como un pueblo... El momento aseo.
Ojo que los visten peor en el libro todavía, Néstor. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Con la muerte del viejo rey, sacrifican 2 caballos que parten por la mitad, un par de perros y una esclava. Piden una voluntaria para llevarla a esa cremación tan vikinga, ¿no? Que es un barco donde hacer una pira funeraria, y va todo como si fuese un wok, todo al mismo saco y lo que viene a ser un poquito de cerilla y para adelante, ¿eh? Bueno, en la película creo que aparece una chica rubia, Sí. que un hombre la va levantando y cuando Sí. van pronunciando ese cántico religioso o... Bueno, una oración yo creo que es, ¿no? Sí, además esa oración se dice al principio de la película y, spoiler alert, al final de la película. Al final, sí. Ya, luego la decimos, que seguro, Vin, que tú eres un freak, te la has apuntado. Sí, es una oración a la muerte. Sí, te gusta apuntarte cosas, ¿eh? A mí me encanta, a mí me mola. Bien, muy bien. Bueno, si os parece, nos vamos a dar un pequeño salto y, si no os parece mal y no queréis comentar nada más, situamos a la compañía ya en el reino de Hrothgar, ¿vale? Aquí, por lo menos en el libro, en la peli no lo recuerdo yo tanto, sí se hace mucho hincapié en que el recibimiento no es tan caluroso como ellos en algún momento vienen a esperar. Y Hrothgar es un personaje que para ellos ya no merece el respeto que antaño tenía, ¿no? Es como un personaje que ha llegado a viejo sin fallecer en batalla y ahora pues se lo considera débil y pusilánime. Y además ha visto en la obligación de pedir ayuda. Y se produce una especie de bienvenida, de celebración, y quiero recordar que en algún momento ellos ya contemplan una masacre en una zona cercana, ¿no? A lo que es el hall principal en este reino, porque aparece un niño y entonces ellos se acercan y en las cabañas y demás pues empiezan a encontrar los cuerpos y ellos se horrorizan, digamos, de la barbarie de estos Wendell, que son bárbaros para los bárbaros. Aquí ya estaría, digamos, esa escena, ahora comentaré uno que no hemos saltado, pero esa escena, digamos, en la que ellos ya fingen dormir ante el primer ataque. Y no quiero que se me olvide que yo recuerdo que es justo en el proceso del viaje, que en el libro dura bastantes meses y él siempre lleva a Herger de traductor, pero en la película él aprende el idioma, ¿no? Juan. Bueno, antes decíamos, no conozco a nadie que no le gusta la película, pero es verdad que si tuvieras que sacar, o sea, si hay alguna escena que ha creado polémica, es efectivamente la escena de la hoguera, donde es un recurso narrativo para explicarnos Claro. que, o así lo entiendo yo, ¿no? Bueno, creo que es así, donde Ahmed Ibn Fadlan, el personaje de Antonio Banderas, aprende el idioma vikingo. En el libro, que es otro medio, es bastante más prosaico en el sentido de que simplemente nunca aprende el idioma vikingo, sino que Herger, como habla latín, que ha hablado antes con Melchizedek, el personaje de Omar Sharif, en el libro siempre está Herger haciendo de traductor vía el latín con Ibn Fadlan. ¿Qué ocurre aquí en la película? Eso sería horrible a nivel narrativo, ¿no? Que Antonio Banderas cada vez que hablase tuviese que traducirle el personaje de Herger. Entonces deciden de alguna manera mostrarnos cómo el personaje aprende. Yo creo que donde falla aquí la película, y esta es mi opinión personal, es que da la sensación de que lo hace en una noche y en realidad con un montaje un poquito diferente, Sí. claro, o bueno, con escenas distintas, ¿no? Porque siempre es por la noche, hay un momento que llueve y un momento que no. Claro. Pero digamos que están hablando los vikingos y empiezan a introducir palabras en el idioma que entiende Ibn Fadlan, ¿no? Lo de 12 caballos, no sé qué, la escena esta medio humorística de yo al menos sé quién es tu madre. Bueno, pues al final es un recurso para explicarnos que Antonio Banderas y Ibn Fadlan aprende vikingo y a partir de ahora se acabó el tema este de la barrera idiomática porque todo el mundo habla el mismo idioma. Sí, es que cinematográficamente era insostenible, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya te digo que en general es una escena que causa polémica y yo aquí me voy a posicionar y a mí me encanta de verdad, o sea, creo que está explicado muy bien. Se podría haber hecho mejor simplemente a lo mejor intercalando escenas de día y que no pareciera que es la misma velada. Evidentemente no es la misma velada, yo lo entiendo así y bueno, a mí mi escena favorita. O sea, pero yo creo que es que no... O sea, que son diferentes noches y que lo deja bien claro en la película, ¿eh? Y no está tan claro, ¿eh? No tan claro, Vin. Lo que pasa es que la gente ve 3 noches solo, pero yo lo veo clarísimo. Un viaje largo. Un cartelito de A Few Months Later. Podría haber sido un recurso. Habría que ver el montaje de John McTiernan, ¿sabes? Ojo. Nah, más que un cartelito, Ojo polémica. yo con que fuese un día, o sea, una escena, o sea, una conversación de 12 caballos por la noche y una conversación de cualquier otra palabra suelta que entiende por el día. Ahí yo creo que quedaría mucho más claro que es durante el viaje desde este primer campamento que hemos hablado a orillas del Volga, camino del castillo de Hrothgar. Aquí Yo creo que sería todavía más claro si él en los descansos sacara su cuadernillo de B1 y se pone a hacer ejercicio. y fuese haciendo los ejercicios de grammar. Claro, y yo creo que hubiera quedado Pero- para el público mucho mejor. El listening, el writing.
Pero yo creo que lo bueno de todo esto es que realmente, una vez quitado esa problemática para desarrollar la película, realmente lo que ya se ve es como Antonio Banderas, a partir de allí, el personaje Antonio Banderas ya va confraternizando con los vikingos, ya lo van tomando como uno más, ¿sabes? De hecho, al día siguiente está la escena mítica esta de con el caballo, porque se mete mucho con el caballo de Antonio Banderas, y Antonio Banderas, que ya habla el idioma, coge el caballo, empieza por ahí a hacer como una demostración de, oye, yo soy uno más del grupo, ¿sabes? Bullwife incluso se hace un chiste, dice, coño, el perro, que le llamaban al caballo perro, ¿no? El perro sabe saltar, ¿sabes? Sí, porque le dicen algo así como solo un árabe traería un perro a la guerra. Y ahí en esa mañana él dice, es la segunda vez que escucho esto, y es cuando, como dice Bean, hace gala, ¿no? Del caballo árabe y tal. Claro. Uh-huh. Hay una secuencia que en realidad dura como 3-4 segundos, que es cuando el gran amigo del personaje que hace Antonio Banderas está encima del barco y le tira una espada diciéndole, esto lo vas a necesitar, y Antonio Banderas le dice, esto pesa mucho. Sí. Y como veremos luego más tarde, de hecho, él cambia la espada. Él no se quiere cambiar a sí mismo, y ahí también hay un choque de culturas. Y justo cuando se bajan todos del barco hay una escena que a mí me gusta mucho, que es cuando de hecho viene un mensajero, ¿no? del rey, y enseguida el explorador dice, viene una montura, es ligera, perfume, y ya se ponen todos a comentar, ¿no? Como que ellos están 100% preparados para la guerra y que no hay nada que se les escapa. Y de hecho, cuando están entrando en el supuesto reino, que la verdad desde mi punto de vista deja un poco que desear, porque no se ve ningún castillo, no se ve una cosa así muy grandiosa, ¿no? Pero van comentando las defensas, lo sí, que le parece el pueblo, y van diciendo, oye, aquí no hay defensas, no hay hombres entre 15 y 50 años, y se ve como Antonio Banderas los va mirando como diciendo, yo no me había dado cuenta de esto, porque yo no soy una persona que haya basado su vida en la guerra. Y durante toda la película, si os dais cuenta, este grupo de noces norteños le está continuamente enseñando a Antonio Banderas cómo se tiene que comportar en una situación de peligro, que ellos ya son auténticos expertos y que Antonio Banderas es como el mago, el erudito del grupo, pero que él no sabe cómo hacer frente a momentos, digamos, violentos. Pero es un camino un poco en las dos direcciones, ¿no? Porque Antonio al mismo tiempo es el que está versado en las letras y demás, y tiene también algo que enseñarle a ellos, que está totalmente apartado de su mundo, que efectivamente es la guerra, ¿no? Que es el tema de la escritura y bueno, en la novela incluso él recita poesía y le hacen bullying constantemente. Sí, ¿no? Por ser el hediondo de la clase, y eso en este grupo sabemos perfectamente lo que es, ¿no? Sí, ¿no? Y Bullwife le dice que le enseña a escribir, en fin, o sea que a lo largo de la peli también queda eso reflejado. Bueno, y si os parece, volvemos con la compañía ya en este reino de Hrothgar, y se va a producir el primer ataque. Y es esta mítica escena donde todos simulan que están roncando, que se desarrolla exactamente igual en Devoradores de Cadáveres. Simulan que están roncando, digamos, como estrategia mientras los Wendell se acercan al poblado, ¿no? Ojo, perdón que te interrumpa, señor Roquero. Hemos hablado antes de Beowulf, ¿vale? La peli animada. En Beowulf también, cuando ataca a Grendel, ¿cierto? Hacen lo mismo, ¿eh? Es cierto, no me acordaba, pero es cierto. Y se produce la escaramuza. Los Wendell son unos personajes que tienen forma humanoide, pero no parecen del todo humanos, porque llevan una cabeza como de oso y unas garras, y después sabremos en qué consiste todo esto, ¿no? Pero en la película sí ellos reflejan un poco el miedo que tienen ellos luchando contra algo que es un poco desconocido, ¿no? Que no es de este mundo. En esa refriega, creo que en la película, igual que en el libro, se producen 2 bajas y hay por lo menos un par de heridos. De hecho, se hace referencia a que heridas como perder una oreja o que te corten un dedo son heridas leves. Y bueno, no sé si queréis comentar algo de esta refriega, de esta primera noche. Bueno, a mí me gustaría comentar solo una cosa, que durante la cena hay una pequeña disputa verbal entre el hijo del rey y Bullwife, que, bueno, digamos que estás sembrando un poco para un par de escenas que pasan en el futuro. Sin embargo, bueno, este hijo del rey tampoco aparece mucho en la película. Y luego la batalla en sí, simplemente comentar, a mí hay una escena que me encanta, yo no sé por qué, pero la dejó John McTiernan o posiblemente Crichton al final en el montaje, que es justo cuando termina la pelea, no sé si os habéis dado cuenta. Que están cansados, sí. Exactamente, durante 3 segundos se queda la cámara quieta durante 3 segundos y se ve a todos los personajes inspirando fuertemente, ¿no? Con síntomas muy claros de cansancio, y es algo que normalmente no se enseña en las películas, ¿no? Y la batalla no dura más de
de, creo que 1 minuto y medio o 2 minutos. O sea, no estamos hablando de una batalla que en pantalla pueda aparecer 30 minutos, ¿no? Bueno, y aparte, la vida que llevan, que no es precisamente, quiero decir, no quedan temprano para hacer running, Esta gente se pone hasta las cejas de beber, hay esclavas que pueden poseer cuando quieran, temas de enfermedades de transmisión sexual, mejor ni comentarlo. Quiero decir, que esta gente ya lleva una tralla encima importante como para encima, físicamente, después en una pelea, nosotros que nos mareamos levantando del sofá, pues imagínate. Pero ahí además es que ya se ve que antes de ponerse la noche anterior a dormir les dice Antonio Banderas, hoy no bebéis, y dice no, hoy no, ¿sabes? O sea, que se ve realmente que estos son unos tíos de élite, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, y por no pararnos demasiado, si os parece damos otro salto, ¿vale? Yo tengo algo que decir, que bueno, si... Cuéntame, Juan. No, a ver, bueno, estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todo lo que habéis dicho. De esta primera refriega con los Wendell sí que creo que es muy importante decir que los Wendell se retiran los cadáveres, ¿vale? Porque de hecho ellos lo hablan, ¿no? En plan de yo al menos maté a 3, yo también, tal. Y bueno, pues yo creo... Hasta el árabe mató a 1. Claro, incluso el árabe mató a 1, efectivamente. Parte del misticismo que les rodea, y ellos lo saben, es retirar los cadáveres pues para no perder esa componente mágica. Y lo otro que quería decir, que es muy, muy importante, central casi para mí en la peli, me funciona súper bien, es el tema del humor. No lo hemos dicho. Fíjate que yo antes en la primera parte hablaba de que no se reconoce muy bien, no sé reconocer, aunque me habéis corregido o no estabais de acuerdo conmigo, que es de McTiernan y que es de Crichton, pero yo creo que hay ciertos momentos de humor que funcionan súper bien, que para mí son totalmente McTiernan en el sentido que me recuerdan a ciertas frases que se oyen en, por ejemplo, Predator, ¿no? De John McClane, ¿no? También. Bueno, efectivamente, o en Jungla de Cristal. Bueno, hemos hablado levemente del tema de la palangana y el tema de la higiene, o me parece que ha sido Néstor que ha comentado lo de solo un árabe lleva un perro a la guerra. También cuando se presentan en plan de ¿cómo te llamas? Y dice yo soy Ahmed Ibn Fatalan, Ibn, no sé qué, no, Ibn significa Ibn, que son momentos humorísticos. Y lo que quería decir, y así avanzamos un poco en la trama, al servicio del señor rockero que sé que quiere avanzar, es que justo después de esta primera refriega, cuando le están curando las heridas, este personaje femenino, ¿no? Que hablábamos de al principio, se llamaba Olga, cuando le está curando le dice ¿qué me estás? Le está curando como la cara, ¿no? Dice ¿qué me estás poniendo? Y dice es orín de vaca. Y dice no, orín de vaca no, ponme agua. A mi agüita fresca. Agua limpia, dice Ibn Fadlan. Y dice, bueno, vale, como quieras, pero al día siguiente, o sea, mañana vas a tener pus y fiebre. Y dice, bueno, venga, pues tira para adelante con Laurin, ¿no? Son momentos humorísticos que a mí bueno, no me chirrían en absoluto, ¿no? Me arrancan una carcajada mientras veo la película, lo cual no es fácil dentro de toda la crudeza de la que estamos hablando. Bueno, y después de esta primera refriega, si no recuerdo yo mal, ellos se vuelven a centrar en las medidas, digamos, de protección del poblado. Volvemos de nuevo a lo que hablábamos antes de la defensa, ¿no? Lo que decía Ernesto, de esa visión para el combate y para la guerra, que es prácticamente lo único y primordial que está, digamos, en la esencia de esta compañía. Y posteriormente se va a producir una segunda refriega, si no recuerdo yo mal, pero esta vez con lo que se conoce como el dragón de fuego, ¿no? Que en el libro hablan de la luciérnaga Corgon, sí, si no recuerdo yo mal. Que de hecho, ya os he dicho yo que a mí me chirriaba un poco porque al principio parece algo venido de otro mundo, pero al final no dejan de ser estos Wendolls a caballo, que no sé si casan muy allá con el hecho de que sean prácticamente neandertales y vivan prácticamente en cuevas, ¿no? Es como, bueno, y los caballos, porque los caballos requieren de habilidades ganaderas, entiendo yo, ¿no? Y de tenerlos en algún sitio y tal. Esto me resulta a mí un poco rarete. Sí, además que es algo muy típico, ¿no? De las películas de los años 80-90, que las cosas pasaban porque sí, te lo comías y disfrutabas la película y perfectamente. No te tienen por qué explicar todo en todo momento, si dentro de la película yo creo que funciona bien o correctamente. Y la batalla funciona muy bien, como tú decías, Esta igualmente, igual que la primera, ¿no? Sí. Bueno, y simplemente por ir un poquitín más atrás, durante todo esto que ha comentado el señor Roquero, de que se centran en la parte defensiva del poblado, hay un momento en el que la chica, como comentaba Juan, que le cura las heridas al personaje de Antonio Banderas, se le acerca y le dice que al parecer el hijo del rey teme, bueno, le está envenenando, ¿no? Un poco la mente al rey, diciéndole que han venido para quedarse con el trono y tal. Antonio Banderas se lo comenta directamente a Bullbine con su mejor amigo, y ahí hay un duelo que a mí me
parece de mención, porque yo... Un escenón. Efectivamente. Sí. Es un escenón. A mí me parece brutal. Yo la primera vez que vi la película pensé, se lo va a cargar, o sea, se lo va a cargar, y temí por la vida del mejor amigo de Herger. Sí, de Antonio Banderas. De Herger es el que, sí, fakea. A mí me gustó mucho eso que tú comentabas, ¿no? Porque es verdad que es un poco lengua de serpiente, ¿no? El hijo del rey, y en la novela queda todavía más claro, pero aquí pasa igualmente, y sin embargo, la idea no es enfrentarse al hijo del rey, ¿no? Sino mandar a Herger a que provoque a otro en su lugar, porque de ese modo, oye, yo soy una persona, lo que quieren decir es, oye, no solo tengo fuerza física, también soy astuto, ¿no? En esta lucha Herger hace como que no puede y que está perdiendo, y después en un movimiento rapidísimo le pega un tajo, le corta la cabeza, y queda muy claro a ojos de todo que ellos no tienen un pelo de tonto, ¿no? Exactamente, lo has definido perfectamente, me encanta. En fin, no sé si queréis comentar algo o pasamos ya a ese momento. Yo no recuerdo exactamente muy bien, esto es una cosilla que quería comentar con vosotros. ¿Cuándo se dan cuenta ellos, no sé si es en esta segunda batalla, que no hay tanto de sobrehumano en estos Vendos? Es en la batalla, es en la batalla esta, sí. Es en esta. Yo lo tengo apuntado como con asterisco para intervenir. La verdad que os decía antes fuera de micro, no voy a intervenir mucho, pero la verdad que la conversación me está animando. Entonces, si me permitís, quería decir un par de cosas. Efectivamente estoy de acuerdo, me parece un escenón, y sobre todo me encanta cuando Bullwife le dice, y al final todo esto para nada, porque echaremos de menos la espada de Agnus, ¿no? O sea, en plan de fíjate qué precio hemos pagado, porque al fin y al cabo... Un hombre menos para pelear, claro. Claro, efectivamente, es un hombre menos para defender. Me ha encantado, señor Roquero, lo que has dicho de lengua de serpiente. No lo habíamos hablado, yo creo que por lo menos no, ni tú ni yo, ni ninguno de los cuatro, pero a mí muchas veces estas escenas me recuerdan a Edoras. La pinta del castillo, sí. El estado del rey Hrothgar con respecto a Theoden cuando estaba hechizado y tal, igual, porque en todo momento cuando veo estas escenas me recuerdan a Edoras. Y esto último que decías, bueno, perdón, antes de esto último, como quería hacer este papel de subrayar las escenas de humor, en la preparación de esta batalla me encanta el tema de la espada, ¿no? Antes decía Ernesto de cuando le dan la espada y él en todo momento la considera pesada, él digamos que hace ahí una especie de transformación a su cultura, y entonces pide un herrero y la espada que le dan la transforma en una cimitarra. Él es muy ducho en la cimitarra, sí. Y la respuesta de uno de ellos, del tatuaje, creo recordar, es en plan... no, del pelirrojo. Del pelirrojo, cuando lo has convertido en un cuchillo, cuando mueras, dijo o algo así, ¿no? Buen momento de humor que a mí me funciona. Sí. Y por último, ¿vale? Esto, y que ya retomo la conversación a la línea que estaba diciendo el señor Roquero, es en qué momento ellos notan que no, o sea, se dan cuenta de que aquí no hay tanto sobrenatural como hasta ahora la película nos estaba dando a indicar, y es precisamente cuando Antonio Banderas, Ibn Fadlan, mata a uno de ellos, nota la sangre y repite varias veces, y veo a sentir aquí a Vin, con lo cual creo que está de acuerdo conmigo, en plan, es un hombre, ¿no? Yo creo que este momento es importante porque la película ya nos deja claro que, ojo, aquí no hay nada mágico, aquí no hay nada esotérico, esta gente son iba a decir tan humanos, no sé si, porque no soy paleontólogo ni antropólogo, no sé si se puede utilizar la palabra humano con los neandertales, pero bueno, que desde luego se les puede matar. Desde luego se les puede matar. Correcto. Sí, no, totalmente. Es que, de hecho, Antonio Bandera, el personaje de Iben, no de Antonio Bandera, realmente, claro, al ser alguien más culto, ¿no? Menos folclórico, si queréis, que los vikingos, con ese choque de culturas que estamos hablando, en todo momento, del principio, no se cree que haya demonios, ni que haya... De hecho, le dice viene un dragón, y dice, un dragón, aquí que va a venir un dragón, y medio se ríe y tal, y no sé qué, pero claro, se ve siempre como que el tío va dudando, ¿no? Ya en la primera noche los ve, está medio acojonado, está tal, y efectivamente en esa segunda batalla, ya cuando ya los mata, y dice, coño, me he cargado y este es un tío, es un hombre, el tío se viene arriba y empieza a cargarse a 3 o 4 allí de una manera tremenda. De hecho, cuando termina la batalla, al día siguiente, dicen, habían dejado un cadáver, porque recordamos que siempre se llevaban los cadáveres, lo están examinando, y dice uno, parece una mezcla entre oso y hombre, dice Antonio Banderas. No, es un hombre. Y ahí dice Bullwife, pues si es un hombre, este tiene que dormir, tiene que estar en un sitio y vamos a atacarles. Y dice, y para allá que van. Efectivamente. Sí, y le dice Herger, vamos a atacar, y le dice Bullwife, es que tenemos otra opción, que esa es una parte que a mí me encanta, ¿no? Que es, hombre, en vez de estar aquí metidos en el poblado y vulnerables. Exactamente, aguantando oleada tras oleada, claro, que no vamos a llegar a ningún sitio porque ellos son muchísimos más, tenemos que ir a atacarles a ellos. Bueno, y me habéis dado pie con el comentario
comentario que hacía Vin y con lo que tú apuntillabas, Ernesto, relacionado con, oye, tenemos otra opción, tenemos que ir a atacar, ¿no? Aquí os voy a pedir ayuda porque yo recuerdo más cómo sucede en la novela que cómo sucede en la película, pero el primer amago de ataque, por lo menos en la novela, es un fracaso absoluto, ¿no? Es como que llegan al poblado Vendol, la idea es llegar de día, porque se supone que ellos duermen de día, y no dan con ellos. Resulta que ellos también tienen astucia para la guerra, ¿no? Y recuerdo que posteriormente en la novela, para intentar evitar un segundo fracaso, incluso comentan con unos enanos que vienen por allí y demás, que los enanos se supone que tienen un poco este componente mágico y tal, para saber finalmente que tienen que ir a la cueva donde está la madre Vendol y donde realmente se va a producir ese enfrentamiento final. Sí, no. Aquí en la película no recuerdo exactamente bien cómo pasa y cómo van ellos, ¿no? Aquí, mira, en la película lo que pasa exactamente es que en ese comentario cuando dice, está esa conversación entre Bullwife, ¿no? Con el segundo, y está diciendo, tenemos que atacar, tenemos otra opción. La reina, que está por allí, dice, oye, tenéis que ver a una mujer que ya era vieja cuando mi madre era vieja y todo el tema. Y se van a ver a otro oráculo más, ¿no? Como el ángel de la muerte de otro pueblo de allí y tal. Es una matriosca de oráculos, sí. Exacto, total. Está saliendo un oráculo. Que llegan allí, están hablando con la señora y dice la señora, ¿tenéis algo de los Vendol? Y tal. Y bueno, Antonio Banderas había recogido como un ídolo, un pequeño tótem. ¿Cierto? Que se había encontrado en la cabaña donde habían tenido la primera escaramuza, se lo dan y dice la tía, oye, es que no tenéis ni idea. Y básicamente lo que les dice es, lo que tenéis que hacer es ir a atacar y matar a la madre de los Vendol y al jefe guerrero de los Vendol. Y si los matas, los eliminas. Y le dice, tenéis que buscar en la tierra, ¿vale? Y se quedan ahí pillados y dice, ¿cómo que tengo que buscar en la tierra? Total, que están siguiendo el rastro de los Vendol. Me sorprende que en el libro parezca tan complicado porque en la película un personaje comenta y dice, leches, si es que este rastro lo puede seguir hasta un niño. Y dice, no nos tienen miedo, ¿no? Nos da igual. Y de repente están allí dándole vueltas, llegan al rastro y dónde estarán y tal, y Antonio Banderas empieza a asociar esto que se ve un poco las dos culturas, ¿no? Uno es más inteligente, los otros son más folclóricos y dice, oye, se creen que son osos, ¿cómo? ¿Dónde están los osos? ¿Y cómo cazas un oso en invierno? Y dice, con perros. Y dice, ¿con perros? Dice, no, en invierno. Ah, pues te metes en la cueva. Y dice, pues si se creen que son osos, se traen en la cueva y caen todo. Es decir, Antonio Banderas también en todo momento va como dirigiendo un poco la estrategia, pero a base de que simplemente está más instruido, ¿no? Que lo otro. Es lógico, habrá que darle un poco de protagonismo, ¿no? Porque si no, si ese no hace prácticamente nada, ¿no? Correcto, pues... sí. Y bueno, no, ya lo comentaremos luego. No hemos comentado nada del perro de Bullwife, que le va siguiendo todo el rato. Sí. Habrá que comentarlo. Y bueno, y allí para van, ¿no? Ya cuando dicen esto, dicen, oye, pues a las cuevas que vamos. Bueno, y justo por la noche comentar que Antonio Banderas pasa la noche con una mujer, que es la que le trata las heridas durante la refriega de la primera noche. Una chica que la verdad que no sale mucho en la película. Yo no sé por qué la sacaron, porque no se ahonda más en la relación que tiene Antonio Banderas con esta chica. De hecho, decir, no sé si vosotros habéis fijado, pero justo cuando salen todos del poblado a ir a atacar al poblado de los Vendors, se cruza Antonio Banderas, va en el caballo y se cruza con esta chica, y esta chica saca un poco la mano para tocar en la pierna de Antonio Banderas y Antonio Banderas pasa de largo. No sé, es una escena muy parecida al final de El nombre de la rosa, ¿no? Aquí la escena es exactamente igual, pero ahí se queda, ya luego no se ahonda más en la relación que tiene Antonio Banderas con esta chica. No, y en el libro tampoco, ¿eh? Y bueno, ni falta que hace. Yo quería decir aquí, porque es de lo poco que he leído, que efectivamente, digamos que una de las grandes diferencias, o a raíz del montaje de Crichton con respecto al de McTiernan, había dos subtramas que pagan el peaje de ese cambio, porque lo que hace Crichton es hacerlos más parecido a la novela, y efectivamente, digamos que en el montaje de McTiernan, que antes el señor Roquero creo que decía lo del release de Snyder Cut, podríamos hablar aquí del release de McTiernan Cut. Sí. Esta relación amorosa, digamos, entre Ibe Fatlang y el personaje de Olga, que es el que tú decías, Ernesto, está más desarrollado, ¿vale? Y en el montaje final de Crichton que llegó a los cines, pues queda como muy cortado y no tiene sentido, pues habrá gente que lo echa de menos y gente que no. Y otra subtrama, la segunda, que creo que esta también queda bastante incompleta en el montaje final de Crichton, es el tema del hijo de Ruthward, ¿no? Wycliffe creo que se llama, que explica, digamos que se dice que en el montaje de McTiernan estaba un poquito más desarrollado todo el tema de los hijos de Wycliffe, que había mandado aquí
y algunos y tal, perdón, que había matado a algunos, es los hijos de Hrothgar, perdón, que Wiglaf había matado a algunos y que la intención, o sea, que está como más desarrollado cuál es la intención de Wiglaf, y entonces queda como mucho mejor explicado todo el asunto del duelo y tal, ¿no? Son como los dos grandes sacrificados del montaje cinematográfico de Crichton, la relación romántica por la que tú preguntabas, Ernesto, y la intención del hijo de... si te vale como respuesta. Que de hecho no se considera un personaje despreciable, sino algo bastante normal, ¿no? El hecho de que tú matase a tu hermano para llegar al trono por aquel entonces, o por lo menos así pretenden explicarlo un poco en la novela, ¿no? Sí, son cosas que se supone, o así debemos creerlo, que estaban más explicados en el montaje de McTiernan, que tenía más minutaje. Ah, vale, sí, porque se nota que ahí falta algo, ¿no? Como tú bien has comentado con el hijo del rey y la relación que tiene Antonio Banderas con esta chica. Cuando tú ves la película, no sé, yo por lo menos no me explicaba muy bien por qué habían decidido dejar eso, cuando precisamente yo lo que echo de menos, como hemos comentado antes, a lo mejor, no sé si fuera de micrófono, que no se profundiza en muchos personajes del grupo, ¿no? No es, pero yo en esta película, si se le puedo poner un pero, es que no se desarrollan otros personajes o los personajes más importantes, y sin embargo se le da minutaje a pues la relación que tiene con Antonio Banderas con esta chica, que no deja de no tener nada para la trama, para la historia. Yo creo que lo hacen muy bien, al revés. Yo creo que no se complican esto y tú ve a los 12 guerreros y sabes. El segundo de Bulbaif es como el bardo. Exactamente. Porque sabe hablar el latín, el tío es inteligente, sabe estrategia, tal. Tienes un arquero que lo tienes clarísimo. El explorador sabe perfectamente que es el explorador. El explorador es un crack. Es erudito, los otros son los guerreros. O sea, me refiero, es que tampoco hay necesidad, ¿no? Sí, pero... De ponerte eso. Son unos cracks los tíos y a terminar la campaña, ¿sabes? A arrasar y ya está. Así es. Hombre, sería más rolero, desde luego, ¿eh? Bueno, de esta polémica solo nos va a sacar el McTiernan Cut, ¿eh? Sí, lo que pasa que, bueno, como tú bien has comentado, sí que es verdad que hay 4 o 5 personajes que más o menos podemos tener un poco de información simplemente porque utilizan un arma diferente o en un momento dado muy característico se comportan de forma diferente, pero hay un personaje que lleva como una armadura y un casco de español, que ahora seguiremos hablando de él cuando entren en la cueva, y no sabemos absolutamente nada, no sé, yo echo de menos un poco de información, que a lo mejor durante la película se hubiera contado alguna pequeña historia de ese personaje, de cómo consiguió ese casco español, que sí que es verdad que también te lo deja un poco a tu imaginación, y esta película es muy básica en el sentido de, bueno, aquí tenemos estos personajes, no te voy a explicar mucho de ellos, pero te voy a enseñar esta aventura que tuvieron en un momento dado y ya está, y la historia no necesita más, no necesita ahondar en estos personajes, pero yo personalmente sí que me hubiera gustado, ¿no? Un poco más de explicación o para encajar a todos o situarlos de alguna manera u otra. Ves muchas series, Ernesto. Sí, puede ser. Hay que ver más películas. Puede ser. De hora y media en vez de muchas temporadas de series que dejan. Bueno, y ha tirado muchos dados durante muchos años. Y todos aquí. ¿Qué os parece? ¿Quién se anima con la batalla final? ¿Quién se anima con el asesinato de madre? Hay que entrar en la cueva. La injusticia. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién lo va contando un poquito? Bueno, a mí me gustaría comentar al principio que, porque también nos deja claro la película de que esta gente sabe muy bien moverse en, digamos, batalla a campo abierto, batallas dentro de un recinto, como puede ser en el poblado durante la primera noche, pero también saben de subterfugios, son personajes inteligentes. De hecho, una vez que saben que hay una cueva, intentan asaltarla. El primer comentario es: un momento, ¿esto es plausible? Es decir, ¿lo podemos lograr o no? Y salta el explorador: no tienen perros. Sí. Es posible. Y se ve a Antonio Banderas como lo mira como diciendo: ¿cómo que es posible? Me estás diciendo que hay un alto porcentaje de que nos pillen aquí y nos corten la cabeza, pero ellos siguen para adelante y tienen también su pequeña estrategia de subterfugio, ¿no? Se ve como uno de los personajes atraviesa el puente colgante y cuando llega donde están dos guardas, a uno le mete un cuchillazo y otro desde lejos con un arco atraviesa la cabeza, ¿no? de uno de los guardas, y ya luego poco a poco se van adentrando en la cueva de los Vendors en busca de la madre de los Vendors. Y ahí hay una cosa, como decía Juan, hablando de la parte un poco más cómica de la película, que el explorador, como siempre, que es el crack, es el que va primero, no hace ruido, no, o sea, él
Oye, ese tío no está bien pagado. Sale un momentillo, digamos, a la entrada de la cueva y mediante gestos le dice a todos: os tenéis que quitar la armadura porque vamos a hacer ruido. Sí. Y de hecho el personaje que lleva el casco español no se quita la armadura, que eso es una parte que a mí me gusta de este personaje, ¿no? Que nos deja claro que este tío, incluso cuando se baña, tiene que llevar la armadura, ¿no? Ya no está diciendo el tipo de personaje que es, ¿no? Que por nada en el mundo se va a deshacer de su armadura porque es un guerrero, básicamente, y me gusta ese pequeño detalle, ¿no? Que le dice: tendrías que besarme antes. Sí. En esta parte de la novela se hace referencia a que el personaje de Iben pues tiene serias dudas. Ese personaje parece, por lo menos en Devoradores, parece como más crédulo también, ¿no? Porque no conoce esta cultura. Entonces él al principio en el viaje ve unos monstruos que no dejan de ser ballenas pero para él son monstruos, ¿no? Y entonces en esta parte él todavía lo que no es terrenal no lo ha descartado por completo, ¿no? Y entonces le hablan a él un poco del Valhalla, ¿no? Y lo que supone para ellos: oye, mira, yo si muero en batalla, yo no quiero morir de viejo, no quiero perder los dientes, y cuando muera pues tendré una celebración y tendré esclavas a mi disposición. Y con lo cual, en esa creencia tan férrea de que en la siguiente vida, si tú has muerto en batalla, vas a tener todo eso, pues para adelante, ¿no? Para adentro. No, de hecho, ya te digo, se ve claramente reflejado. De hecho, es que está la incursión, ¿no? Empiezan los tíos a entrar por la cueva, reptando, y tienen una escaramuza después de la gente y tal, y el hombre del casco español, de hecho, lo hieren y va a morir allí, y Antonio Banderas se acerca como para preocuparse con él. El otro se le queda mirando y dice: mira, hasta aquí he llegado yo. Dice: yo la voy a palmar. Y dice: hoy ha sido un gran día, ¿sabes? O sea, es como lo que tú acabas de decir ahora mismo, ¿no? Sí, esta parte a mí me gusta mucho, la incursión, porque es como muy rolera, ¿no? Aparte de la batalla, total, se ve como ellos van entrando en la cueva, tienen que ir arrastrándose, luego se encuentran con un salto de agua que tienen que soltar un par de cuerdas y tal, que aquí también hay algo que a mí me sorprende gratamente, que es cuando Antonio Banderas se tira por la cuerda, ¿no? Y de hecho cuando llega a la parte de abajo se miran las manos porque están completamente quemadas. Son pequeños detalles que te va dando la película como diciéndote: este tío en realidad no debería estar aquí, este tío no está preparado para esto. Y sin embargo los vikingos, ninguno se queja de nada, ¿no? Ninguno se queja del mal tiempo, ninguno se queja de que en la cuerda le ha quemado las manos, ninguno se queja de absolutamente nada. Es a través de la visión de Antonio Banderas que es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Él es el puente, digamos, que hace de el espectador con ese grupo de vikingos, como si nosotros estuviésemos allí, que nosotros estamos poco preparados, y sin embargo ellos son unos cracks, ¿no? Que saben casi que en todo momento lo que hacer. ¿Cuántas pifias en esa cuerda, Sí. Durante estos años. Ya, sí. ¿Cuántos recuerdos? Alguna que otra. Lo bueno de hecho es que cuando efectivamente caen ahí al agua después de la cuerda, se ve a los tíos con los cuchillos en las bocas, a los vikingos. Pues eso, un comando de élite. Cómo se acercan. Totalmente. Acaban ahí con... Bueno, pues parece ser que con gente que está orando a la madre, todo el tema y tal. Y ahí ya Bulbaife entra dentro a matar a la madre de los Vendor. Que también, y siguiendo con la línea muy rolera, la madre de los Vendor está allí y tiene algo como veneno y coge como una garrita y hace como... Coge una puntita del veneno, solo una puntita del veneno, y ese plano de la cámara ya te dice: joder, como te dé con esto te mata. Sí. Y efectivamente la escaramuza con Bulba y se la carga, pero la tía antes le ha arañado, ¿sabes? A un maromo. Sí, es un arañazo, sí. Un maromo de 2 metros y pico y 120 kilos, ¿sabes? La araña, y el tío ya sale de la cueva de haberse pegado de haber matado a la madre destrozado, ¿sabes? El Bulba ya. Sí, él se sabe cadáver, con esa herida. Sí, un poco oído sí que sale. También comentar que la madre de los Vendors tiene ahí la cabeza de todos los compañeros que han ido cayendo poco a poco. Sí, y a mí lo que me gusta también en la parte del vestuario, que creo que también se ha comentado y tal, que es una chamana básicamente. A mí me gusta también esta película porque al principio parece que va sobre algo de fantasía, ¿no? De algo que quizás sea más cercano a lo sobrenatural, más que a la realidad. También cuando hablaban del dragón de fuego y Antonio Banderas va y dice: no, al final es caballería. Y sale
salta uno, casi que preferiría un dragón, ¿no? Por la cantidad de gente que es. Claro. Y poco a poco te va quitando esos mitos, ¿no? Los va echando abajo, pero sí que es verdad que yo creo que hay una parte de fantasía todavía en la película y creo que está relacionada con la madre de los Bendors, porque siempre que atacan, siempre hay bruma. Y sin embargo, en el último ataque, como la madre ya está muerta, sí, ya no hay bruma. Entonces, la única parte, digamos, de magia o de fantasía que puede haber en la película, aunque toda la película esté, digamos, adornada con esta fantasía, sí que es verdad que existe algo, ¿no? Dentro de ese mundo. Sí, parece que hay algo sobrenatural también en su edad, ¿verdad? En el propio personaje en general, ¿no? Es como demasiado mayor y en fin, sí que parece que lo dejan un poco de interpretación de cada uno, digamos. Sí, pero que es mucho más realista de lo que parece al principio, ¿no? De toda la película, que el dragón de fuego no es más que caballería, que los Bendors estos no son demonios, que la madre de los Bendors en realidad es una mujer de carne. Es una señora que tendría que estar en Vallesol. Correcto. Sí, es muy cierto. Bueno, y como decía Ernesto, que ya daba un poco una pista, pues se produce, digamos, una última batalla, ¿verdad? Que es casi una vendetta, ¿no? Y son los Bendors volviendo, digamos, a por los que quedan a raíz de la muerte de madre, ¿no? Y desde mi punto de vista, esta es casi la que mejor funciona de todas las peleas por confusa y por auténtica, ¿no? Está poco coreografiada, un poco lo que comentábamos antes. Hombre, yo, efectivamente, ¿no? Salen de haber matado a la madre, salen nadando por la cueva ya sin escapatoria, ¿vale? Llegan allí al poblado y efectivamente Bullwife está destrozado. Antonio Banderas se ve que lo mira y le dice, joder, como con una cara de tener preocupación por él le mira y le dice, ¿por qué estás preocupado por mí? ¿Sabes? Como, mira, yo voy a morir en batalla, tal, pero bueno, sí que da a señalar y dice, moriré pobre, ¿no? Solo tengo mis manos, como no, que no seré rey, ¿no? Y el rey Rogar le dice, no te preocupes, cuando mueras serás enterrado como rey, ¿no? Efectivamente, ahí ya llega la batalla y queda por matar como había dicho, ¿no? El ángel de la muerte al que acudieron, queda por ya matar a la madre de los Bendors, tienen que matar al jefe, ¿no? Y en esta escaramuza y tal y no sé qué, hay un momentazo para mí, que es cuando, bueno, Bullwife está destrozado, prácticamente parece que no va a intervenir y sale arrastrándose prácticamente con el perro y recita pues uno de los poemas, ya sabéis que me gusta apuntar, ¿vale? de la oración, ¿no? Que al principio de la película hicieron cuando ponían a una chica con el rey que había fallecido. Se da al principio de la película y al final. Y ahora al final es esa oración que dice, he aquí que veo a mi padre, he aquí que veo a mi madre, a mis hermanas y a mis hermanos. He aquí que veo el linaje de mi pueblo hasta sus principios y he aquí que me llaman. Me piden que ocupe mi lugar entre ellos en los atrios de Valhalla, el lugar donde viven los valientes para siempre. Escenón muy grande, muy grande. Y además se van uniendo las voces de todos los demás. Se vienen arriba y matan al jefe. Ahora no se podría, ¿no? Porque son más de 6, ¿no? Pero sí, muy grande esa escena. ¿No? Y lo matan, y ahí matan al jefe y bueno, pues ya se han librado de los Bendors, ¿no? Uh-huh. En fin, y yo creo que aquí toda esta aventura toca su fin, ¿no? Bueno, simplemente comentar una cosa de esta última batalla, que a diferencia de las demás está rodada a cámara lenta, toda la batalla, con algunos planos que incluso en uno de ellos sale el perro matando a uno de los Bendors y tal. Sí que es verdad que está como, no sé, rodada de una manera totalmente diferente, no sé si improvisada o no, pero no salen muchos personajes, bueno, se centra sobre todo en Bullwife, como bien comentáis, cuando mata al jefe de los Bendors. Pero esta última batalla, digamos, aparte de la oración que ha comentado, que es como muy épica, todo lo demás pasa como muy rápido, ¿no? Lo cual es un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las demás batallas se habían rodado, digamos, tiempo normal. Sí, bueno, aquí otra vez la explicación es, y de esto también lo he leído, es que esto está añadido de Crichton total, porque de hecho está de la novela tal cual, esta última, o sea, el montaje de McTiernan no sé cómo acababa, pero esta escena final está rodada por Crichton y la cámara lenta es decisión de él. A mí me gustaría decir que lo habéis medio dejado caer, pero, o sea, el tema del rezo es brutal, es un escenón. Ahora, cuando elijamos para concluir escena favorita, no descarto que alguno lo elijáis, pero a mí me gusta especialmente también el momento del rezo individual de Ibn Fatlan, que también tiene su propio rezo, ¿vale? Y dice algo así como, por todo lo que debimos decir y no dijimos, por todo lo que debimos hacer y no hicimos, porque él también se está como enfrentando a su final. Luego, después de su propio rezo, en una lectura casi
inclusiva, ¿no? A nivel cultural, él también se suma, como habéis dicho, a la oración nórdica y es una de las voces que se van sumando. A mí eso me encanta. Y luego hemos comentado brevemente en algún momento que, y me ha gustado mucho la intervención del señor Roquero, que así lo ha subrayado, que aparte de que los nórdicos le van enseñando en todo momento bien Fatland, y de hecho él tiene mucha progresión durante la película, es una relación bilateral en el sentido de que él también tiene cosas que enseñarles a ellos, y en este final de Bullwife vuelve otra vez la idea de que como personaje formado y erudito que es Ibn Fatland, a Bullwife le entusiasma la idea de que él sepa escribir y contar sus historias, y Bullwife antes de su paso, ¿no? de fallecer, le dice a alguien, bueno, cuando hablamos del tema de la riqueza, que creo que lo comentaba antes Vin, pues también dice, alguien se podría considerar muy rico si alguien si dibuja, ¿no? O algo así, dice sus historias, y ahí se alcanza una especie de compromiso tácito de Ibn Fatland de contar su historia, que no olvidemos será este pergamino, esta crónica de viajes de Ibn Fatland en la historia real que luego Crichton utiliza para el libro, ¿no? Creo que es importante subrayar que al fin y al cabo esa idea de trascender a la eternidad porque nadie muere si todavía hablan de ti, que tiene Bullwife, es Ibn Fatland el que coge ese testigo y cuenta su historia, y hasta nosotros ha llegado, ¿no? Hasta esta tarde de noviembre a este podcast que grabamos. Pues sí, así es. Bueno, pues vosotros lo diréis. Toca descanso, ¿no? Creo yo, antes de cerrar. ¿Hacemos un paroncito? Sí, tengo la... Conclusiones y recordad, escena final, Sí, perfecto. Vale, que no sea para beber, varón, No, para nada. Venga. Que no sea para beber. Qué personaje. Adiós. Dreamed that it's faded out and it all went down today. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I can't express the pain, the hole, the black, this hell. Bueno, y estamos de vuelta de este descansito. Ahora sí que sí, estamos terminando y lo vas a flipar bastante. Lo que os propongo es que elijamos, esto ya lo hicimos en el primer programa, escena favorita y una pequeña conclusión final. Aquí sin extendernos demasiado. Y os voy a hacer una auténtica marranada. Voy primero. Qué cabrón. Eso es trampa. Ya sabéis qué escena voy a coger. La escena de la hoguera. Y ahí la peléis. Más que nada porque es que además no se me ocurriría una mejor. Esto es igual que haber cogido la escena de Cartero cabalgando hacia el niño en Postman, que no se podía. De hecho, Juan, cuando dirigió ese programa, lo impuso y a mí me parecía bien. Como aquí dirijo yo y nadie ha dicho nada, pues esta es claramente mi escena favorita, no hay ninguna duda. Yo creo que cinematográficamente era totalmente necesario. No puedes estar repitiendo exactamente las mismas frases, las mismas conversaciones, tanto por parte de Iben como por parte de Herger. Creo que está muy bien hecho, no está, quizás no el paso del tiempo, pero sí el progreso. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, lo primero que se aprende en un idioma son los insultos, ¿no? Y aquí eso yo creo que funciona perfectamente. Y ya que estamos, no me voy a alargar mucho. A mí esta película me encanta, me saca mi vena más rolera, la veo y, como bien decía Ernesto, soy capaz de identificar quién es quién y dónde se puede pifiar y qué hay que hacer en cada caso, y eso me encanta. Y bueno, y si os parece, pues ahora con esta complicación os voy dando paso. Podemos empezar por ti, Vin. ¿Algo rapidito? Bueno, gracias, porque así voy eliminando escenas buenas. Vamos a ver, de la escena que a mí más me gusta mucho la escena de cómo van eligiendo a los guerreros. Me mola mucho el principio de la película, la verdad. Hemos pasado un poco de alto por ella. Buena escena, llevas razón. Sí, pero está muy bien, ¿no? Como empieza ahí, la música va subiendo, el primero que dice que va es Bullwife, luego van y te van haciendo un plano, ¿no? Sobre cada uno de los que van, se ve claramente Finio el explorador, a todos tal, y luego como hay un ambiente muy festivo y muy de ánimo y de repente todo el mundo se calla y el oráculo dice el tercero, no sé cuánto, claro, que no te lo han traducido, y se queda todo el mundo mirando a Antonio Bandera, y el Omar Sharif le dice, oye, pues dicen que el tercero tiene que ser alguien, bueno, que no... El decimotercero, sí, tiene que... eso, el decimotercero
Tiene que ser alguien que no sea vikingo, ¿no? Y bueno, respecto a la peli, la verdad, a mí es una peli de aventuras clásica y que para mí es lo que tiene que ser una película, que es verla, entretenerte y, oye, pasar un buen rato sin demasiadas pretensiones. No entiendo cómo fracasó en taquilla, de verdad. Film Affinity le da un 5,7, IMDb un 6,6, Rotten Tomatoes un 3,6. Yo, que me gusta, y creo que soy el único que lo está haciendo, puntuar las películas, le doy un 8, me quedo tan ancho y además es que yo veo una campaña de rol aquí. Claramente. ¿Sabes? Quizá por eso le dé una nota... Tú has sido máster mucho tiempo. Correcto. Por eso le doy una nota tan alta, ¿no? Y ahora pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues si os parece, nos vamos a hacer la faena... ¡Oh, sí, qué demonios! Juan, te toca. Vale, pues a ver, mi escena favorita, fíjate que iba a decir una, pero creo que la va a elegir Ernesto y entonces no la voy a decir yo. Bueno, que tiene que ver con Hedlund, que creo que es el nombre del personaje del casco español. Aprovecho para decir, porque recordad que al principio del programa dije, me gustaría subrayar el vestuario, y yo pensaba que esto iba a, que vosotros ibais a preguntar ¿por qué? Pues no ha preguntado nadie, pero bueno, tampoco pasa nada, os lo cuento. Como por el podcast. Creo que efectivamente los 12 guerreros, que ni siquiera tienen nombre, ¿no? La manera de identificarlos es por el tema del vestuario, y no sé si ha sido Ernesto principalmente o un poco que hablábamos de que este personaje, por ejemplo, tiene el casco español, pero hay otros que tienen un casco de gladiador, otro tiene una apariencia de escocés y tal, y ese esfuerzo del vestuario por la diferenciación a mí me gusta, pero bueno, no voy a elegir la escena de Heldon, del hombre del casco español, sino que voy a elegir una un poco rara, que es el final cuando están hablando, el final total, cuando están hablando Ivan Fatland y Herger, se están despidiendo. Creo que en un breve diálogo sabe transmitir muy bien la película que ahí hay una amistad y un cariño que perdurará para siempre, ¿no? Que le dice, cuídate pequeño hermano, tal, dice, rezaré por ti, le dice, ¿a qué Dios? Y le dice él, bueno, puede que a ti uno sea suficiente, pero para nosotros necesitamos más, tal, y los dos se ríen y con eso se quedan. Hijo, la verdad que a mí me llega un poco a la patatita, ¿no? O sea, se ha creado una relación de amistad entre ellos, franca, sincera, y que creo que está en uno de los méritos de la peli. Y bueno, qué decir de la película, la verdad. Yo fui o intentaba ser uno de los entusiastas de Postman, lo soy mucho más de esta película, que no puedo tachar sino de peliculón. Me parece, todo lo que habéis dicho lo subrayo, o sea, tengo que añadir, es rolera, es entretenida. Fíjate que esta la recordaba súper bien, y esta semana que he revisitado tanto la película como la novela, que no la he revisitado sino que la he leído por primera vez, estoy todavía mucho más entusiasmado. Y bueno, yo qué sé, pues antes hablábamos del Basileia Gemeteron, también el Non Loquatur que hemos dicho alguna vez, en fin, una película que forma parte de nosotros, ¿no? De nuestra adolescencia y de nuestra madurez, qué diablos. Totalmente. Y con esto ya dejo paso a Ernesto y a su escena favorita. Vamos, Ernesto, lánzate. Poco que añadir, la verdad, porque estáis poniendo la película por las nubes, como se merece, por supuesto, porque a mí es una película que me encanta. Simplemente mencionar, pues que no sé qué pasó con esta película en su momento, porque la fotografía a mí me parece que es buena, la banda sonora siempre acorde con la película, hemos hablado del casting, como estáis hablando vosotros, muy rolera, con todo lo que significa para nosotros. Creo que es una película que no pierde el tiempo en sus tramas, sino que, bueno, simplemente te presenta un grupo de personajes que tiene una misión que hacer, la hacen y poco más. Es una película que básicamente no tiene una conclusión, sino que simplemente te está diciendo, mira, disfrútala, vedla, y una vez que termine, pues ya está, sigue con lo tuyo, intenta ver una película que sea tan divertida como esta si puedes, y poco más. Yo, en cuanto a escena favorita, aquí me vayáis a permitir una pequeña licencia, porque en realidad me encanta toda la película y no podría elegir una escena como favorita. A mí me gustan todos esos pequeños detalles que hemos ido comentando, que salen a lo largo de toda la película, de Antonio Banderas, de cómo poco a poco va aprendiendo de estos norteños, de estos vikingos en el arte de la guerra. Hay 1000 millones de detalles y me encanta que hayan sido introducidos en la película, que como antes hemos comentado, me parece muy real. Hoy en día un personaje como Antonio Banderas seguramente tendría 7 cinturones negros en diferentes disciplinas de artes marciales, y aquí te están presentando un personaje que ni por asomo es un gran guerrero y que tiene que aprender con todos los demás. Así que me quedo con esas pequeñas pinceladas que tiene el director, no sé en este caso si John McTiernan o Michael Crichton el que lo hizo posible, pero enhorabuena porque le dan un toque de realismo a una película que desde mi punto de vista merece la pena ser vista, ¿no? Bueno, majetones,
Yo espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este ratito de charla y quería comentaros la música que nos ha acompañado durante este nuestro segundo programa. Hay 2 temitas que son Creative Commons, ya sabéis, sin derechos de autor. El de la intro, que es de Stephen Down, Between Humans and Dragons, temazo. Después tenemos de Adrian von Schlegel, la música de fondo que se escucha, ¿vale? Que es un temita muy interesante, un poco celta medieval y con derecho, pero nos han dado permiso. Un temazo, Morphine, del nuevo disco de Cloud Map, que es un grupazo de música que podríamos, digamos, clasificar como rock progresivo, pero hacen unas cosas interesantísimas. Le hemos pedido permiso, han sido majos de más, porque este programa no tiene la categoría que ellos sí tienen, y se lo agradecemos muchísimo. Cloud Map, Morphine, temazo brutal. Besito muy fuerte, nos vemos en el tercer programa, si es que sois tan valientes de aguantar, Tiene tela. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Perfecto. Oye, un placer y muchas gracias por la invitación. Un besote, chavales, esperemos que te sigas pasando por aquí. Espero yo también que sí, así que hablaremos pronto. Eso, hasta luego. Abrazo, a cuidarse.